Muy buena tarde para todos, para todas. Yo siempre les reitero que para mí es un gusto, si una de las cosas que a uno le gustan, pues está muy bien. Bueno, este curso va a estar centrado fuertemente en el tema de gestión de proyectos. Parte de lo que les voy a comentar hoy es que pues todo esto que llamamos proyectos sigue a algo que se llama el ciclo de vida de los proyectos, ¿cierto? Y cada etapa de ese ciclo de vida tiene una serie de condiciones y requerimientos, y hay que ir atendiendo eso de acuerdo a lo que esa etapa demanda. Hay una primera gran etapa que es todo el tema de estructuración, que ya comentaba el vicerrector, dimos un curso en el semestre anterior, y ahora vamos a meternos en el tema de gestión como tal, es decir, cuando yo ya tengo proyecto en la mano, que eso es parte de lo que yo espero que al final del curso tengamos todos, el lenguaje que facilita el que las cosas aquí salgan mejor, ¿cierto? Uno cuando empieza a trabajar en esto dice, ay, voy a trabajar en mi proyecto, pero no tienes proyecto porque no tienes nada aprobado. Y uno tiene proyecto cuando tiene una aprobación, e inclusive, si yo quiero ser estricto, cuando tengo el acta de inicio firmada. Yo creo que a más de una les ha pasado, ¿cierto?, que se lo aprueban, e incluso que en el camino surgen cosas y finalmente no se firma el acta, o sea que usted nunca tuvo proyecto. Eso pues hasta depresión produce, ¿cierto? Entonces, parte de lo que vamos a trabajar aquí es cómo, yo siempre digo que estos cursos son cursos de defensa personal, es decir, de cómo hago para no meterme en líos, y si me meto en líos, cómo salgo de esos líos de la mejor manera, mejor forma librada. Bueno, el curso lo vamos a trabajar con el profesor Diego Rojas. Él es una persona que me ha acompañado ya en otros proyectos y que tiene una experiencia importante, tiene una formación, es ingeniero, tiene una formación en todo el tema de proyectos, en temas de una especialización, una maestría. Él se va a ocupar de la parte de talleres con ustedes. Este curso queremos hacer unos talleres con ustedes, y eso es muy importante. Todos los que estamos aquí, la mayoría somos profesores, ¿cierto? Y yo creo que mucho del propósito de los talleres se pierde cuando los estudiantes llegan como que, a ver, este loco con qué sale, y no se vinculan al taller como tal. Entonces parte del tiempo del taller se va a perder construyendo unos ejemplos que de golpe ni son tan cercanos a ustedes. Para evitar eso, yo les voy a pedir un favor. En la medida en que vamos avanzando en este curso, procuren trabajar casos que ustedes tengan a la mano, es decir, que ustedes los estén viviendo, pues por no decir sufriendo, ¿cierto? Que ustedes los tengan a la mano, y lo que vamos a trabajar en los talleres es cómo utilizo un conjunto de herramientas para facilitar todo este tema que se llama gestión. Le vamos a mirar en esos talleres algunas herramientas que son herramientas de uso público hoy, que se utilizan ampliamente en el mundo de los proyectos y que tienen como propósito, les insisto, facilitar esa cosa que llamamos gestión. De esos talleres se va a ocupar el profesor Diego, ¿cierto? Y quisiera insistirles mucho en eso, es decir, vamos a intentar llegar ya con casitos armados para yo poder trabajarlo en el interior del taller. Yo voy a ocuparme de otra parte de este curso, que es lo que a mí me parece listo. Ok, entonces este es el contenido del curso, ¿cierto? Vamos a tener una primera sección que es hoy en el tema de meternos un poco en el mundo de los proyectos y definir unos conceptos. Yo ya les he insistido todo el tiempo, las veces que hemos tenido la oportunidad de hablar de esto, y en los cursos que doy yo usualmente en posgrado, que para mí es muy importante el tema conceptual. Es decir, si yo tengo las ideas claras, los conceptos claros, y tengo que tomar decisiones, pues probablemente mis decisiones van a ser mejores. Es decir, yo tengo claro qué es un proyecto, el vicerrector lo decía. Una de las confusiones ordinarias que nos pasan es que confundimos el mundo funcional con el mundo de los proyectos. En el mundo funcional uno siempre tiene la oportunidad de corregir los errores. En el mundo de los proyectos los errores ya se dieron. Y si usted los quiere corregir, va a tener que meter más recursos cuando usted tiene una limitación de esos recursos, tiene unos recursos que ya están predefinidos, acordados. Entonces, aquí es muy importante trabajar eso, y lo vamos a trabajar desde el punto de vista conceptual. Y luego ya nos vamos a meter en lo que es la primera gran parte de todo el ejercicio de gestión, que es la planificación. Vamos a planificar cómo organizamos el proyecto, cómo se dirige un proyecto, el alcance, el tiempo y los costos, que es lo que en proyectos se conoce como la triple restricción, el triángulo de hierro también se llama, ¿cierto? Y con eso vamos a hablar de la línea base de un proyecto. Esto es
son elementos claves para la gestión. Si yo tengo una línea base, yo puedo saber cómo voy. Si no tengo línea base, me preguntan cómo voy y no tengo ni papa idea, ¿cierto? Se vuelve una cosa azarosa que lo que se me ocurra, digo. Entonces, vamos a ver cómo se construye una línea base en un proyecto para poder hacerle seguimiento y control. Y eso, como les digo, son elementos claves que se van a manejar en el primer taller con unas herramientas que hay para construir esas líneas base. Luego vamos a trabajar el tema de costos y de riesgos, que será el segundo gran taller. O sea, ustedes también trabajarán, bueno, y cómo se construye un presupuesto, ya no un presupuesto para utilizarlo como un instrumento de aprobación, sino un presupuesto para poder hacerle seguimiento presupuestal al proyecto. Son dos cosas diferentes. A mí me aprueban un presupuesto, pero ustedes seguro que se han dado cuenta de eso, y cuando los proyectos son más grandes, peor. Son grandes rubros. Yo tengo un rubro de talento humano donde yo tengo 700 millones y a lo mejor tengo discriminado con algunas personas cómo les voy a pagar esa plata, pero eso no me da más detalles. Entonces no tengo una lógica para poder hacerle seguimiento a eso. Vamos a ver cómo le podemos hacer seguimiento a un proyecto desde el punto de vista también presupuestal. El tema de riesgos, la mayoría de los líos que tenemos en proyectos se originan en los riesgos. Vamos a conversar aquí un tanto cómo se identifican esos riesgos y cómo yo puedo plantearle unas estrategias de respuestas a esos riesgos para intentar hacer esos riesgos un tanto más manejables. Ya con eso, terminada la planificación, entonces veremos cómo se le hace seguimiento y control a un proyecto. La planificación es un proceso y eso es lo que me sirve a mí para estarle haciendo monitoreo. Te van a encontrar en la literatura que a veces le llaman, a lo que yo le llamo aquí seguimiento, le llaman monitoreo. Voy comparando lo que yo tengo planificado contra lo que está ocurriendo. Y luego viene el análisis de control, y cuando encuentro diferencias entre lo que yo he planificado y lo que yo estoy haciendo, ¿qué hago con esas diferencias? Eso es lo que me permite el control. El control es el que me permite acercar lo que estoy haciendo a la planificación, o en algún caso incluso replanificar, que pueden haber casos en los cuales ya tengo desviaciones de lo planificado que me obligan a volver a construir una línea base. Entonces eso serán cosas que las iremos trabajando en la medida en que avancemos el proyecto. Y finalmente tocaremos el tema del cierre de los proyectos. Es otra cosa clave. Ahí, para adelantarme un poco a algo que ya miraremos en detalle, yo les pongo siempre como metáfora en tema de cierre el famoso conejito Energizer, ¿cierto? Ustedes recuerdan cuando esa publicidad de Energizer, que había un conejito que le ponían las pilas a Energizer y el conejito seguía dándole a un tambor y los demás conejitos iban cayendo en el camino. Un proyecto que no se cierra es un proyecto que sigue consumiendo recursos. Y una cosa que aprenderemos aquí es que una cosa es lo que cuestan los proyectos y otra cosa es cómo están financiados, ¿cierto? Es decir, los proyectos tienen un costo, pero si yo no cierro el proyecto, alguien tendrá que financiar esa ausencia de cierre del proyecto. Pasa muy a menudo, ¿cierto? Que los proyectos se quedan sin cerrar y un día alguien se acuerda, ese proyecto no lo hemos cerrado. Entonces un montón de gente tiene que entrar en un ejercicio tremendo para volverse a acordar qué fue lo que dijeron hace 4 o 5 meses, etcétera, etcétera. Entonces eso lo vamos a conversar aquí, las formalidades que se requieren para el cierre de un proyecto. Y en el sector público eso es todavía muchísimo más delicado. Entonces, no les ha tocado, y espero que no les toque, por ejemplo, una visita de Contraloría cuando señala con el dedo proyectos que no se cerraron y que faltan las actas de liquidación de contratos, etcétera. Eso es darle papaya a la Contraloría y les encanta eso. Son hallazgos que ellos es un hoja blanco, mejor dicho, para la Contraloría. Entonces la idea es que vamos a conversar esas cosas, como los proyectos, así como para empezar un proyecto se requiere un cumplimiento de unas formalidades plenas. Es lo que han escuchado esos términos, por ejemplo, para un contrato. Para los proyectos también se requiere un cierre con formalidades plenas, ¿sí? Es decir, que se han cumplido con todos los requisitos que se requieren para cerrar el proyecto. Esa es la agenda, lo que vamos a ver a lo largo de estos talleres, de estos diferentes clases que vamos a tener aquí en este curso.
¿Hasta allí alguna preocupación, duda, inquietud, malestar, desasosiego, angustia, ansiedad? Es solo con respecto a estas presentaciones. Estas presentaciones nos las van a... Sí, yo no tengo problema con eso. Yo luego a los hospital les hago llegar y, no, para que no estén tomando ahí nota de lo que está todo escrito. Yo soy muy guapo, pero no necesito que me tomen tantas fotos, ¿cierto? Entonces, yo se los facilito y lo tienen ustedes ahí disponible. No hay ningún problema con eso. Perfecto. ¿Listo? Ok, entonces vamos a meternos ya en tema puntual, concreto. ¿Qué es esto? Vamos a meternos ya en el mundo de los proyectos en concreto. Profesor, Dime. una pregunta del material, pero... Sí, ya le estaba comentando que se los hago llegar al hospital para que se los reenvíe a ustedes, ¿vale? Ok, este es un documento reciente del PMI. El PMI es la organización más grande profesionalmente hablando que hay en el mundo. Es la organización que aglutina el mayor número de profesionales en cualquier campo profesional. Somos más de 600 y pico de socios. Es la certificación profesional hoy más acreditada también en el planeta, independiente de que uno coincida o no tanto con lo que propone el PMI, es un referente obligado. Es un montón de gente en todo el planeta pensando en el tema de proyectos y haciendo cosas en el tema de proyectos. Hace muy poco tiempo, y me falta la referencia, y hace muy poco tiempo publicó esto en su página. ¿Cuáles son, según la gente que trabajamos en el mundillo de proyectos y que estamos cerca del PMI, los 50 proyectos que ellos se destacan han sido más impactantes en la historia de la humanidad contemporánea? Esto se los insisto porque uno se acostumbra a estar en el mundo de los proyectos de una manera silvestre, pero hay muchas cosas que se hacen en proyectos que transforman a la sociedad, o incluso nos transforman para bien o para mal la forma como nosotros laboramos, trabajamos, en lo cotidiano, en lo habitual. Una cosa, por ejemplo, que todos los que somos profesores lo vivimos. Cada semestre yo me encuentro con unos proyectos que son mis cursos. Un curso, vamos a ver ahora, cumple estrictamente todas las definiciones que tiene un proyecto. Y la mayoría de las personas, profesores, no se enteran de eso, es decir, asumen sus cursos, como les digo, como algo funcional, es decir, como una responsabilidad más de las que yo tengo aquí como profesor. Pero el entender la importancia que tienen los proyectos le ayuda a uno también a entender de que esos recursos que están asociados a los proyectos son limitados. Incluso se usa una palabra un poco más severa, son escasos. Y que como son escasos, como son limitados, tengo que intentar hacer el mejor uso de esos recursos, el mejor uso posible de esos recursos. Bueno, pues esta diapositiva se las traigo para eso. Miren, hay muchas cosas de estas que las vimos nosotros, las tuvimos cercanas, unas más, otras menos, y que en su momento ni nos enteramos de eso, y sin embargo son cosas que han transformado mucho la sociedad humana. Aquí son 50 que aparecen los 10 primeros, ¿cierto? Todo lo que ha impactado en la sociedad humana Internet. Y ahora nosotros somos usuarios de Internet, pero hubo un momento en que Internet era un proyecto que entregó unos resultados que luego fueron apropiados socialmente hablando, pero inicialmente arrancó como un proyecto. Eso pasa con muchas de estas cosas. Yo apoyo a la vicerrectoría con algunos proyectos de regalías, por ejemplo, y se encuentra uno con cosas que cuando entregan esos resultados impactan muchísimo a la sociedad. O sea, generan un efecto muy, muy importante entre la sociedad. El Apolo 11, uno dice ya, pero toda la tecnología que se tuvo que desarrollar para poner ese cohete donde se puso, permeó la sociedad de una manera, de la sociedad humana de una manera muy, muy importante. Muchas de las cosas que usamos hoy se derivan de tecnologías que se consolidaron para poder mandar ese cohete por allá, darle una vuelta a la luna. Y así, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los procesadores, el tema de cómo los europeos montaron el euro como la moneda que se manejaba, eso es un proyecto que en su momento se formuló y se desarrolló y se construyó como un proyecto. Por más que hoy es lo que usan habitualmente ellos, en su momento fue un proyecto. Con eso quiero insistirles en eso, de una manera directa o indirecta, todos somos atravesados por la forma de vivir
por una enorme cantidad de cosas a las que se les llaman proyectos. O sea, que afectamos y somos afectados por esto. Tengan en cuenta eso. Yo les puedo mostrar cifras también de estudios que ya existen, donde se estima que más o menos la tercera parte de los recursos que se aplican a proyectos literalmente se van por alcantarilla. ¿Cuánto? La tercera parte. Fíjense en eso, son muchísimos recursos. Hay investigaciones, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde tienen algún grado de formalidad con indicadores y cosas de este tipo, donde se estima que por cada dólar que ellos invierten en proyectos, alrededor de 30 centavos literalmente se pierden. Se pierden. La pregunta que nos hemos hecho los que estamos metidos en esto es: ¿y eso por qué? Y una de las respuestas a eso es por la ausencia de capacidades en gerencia de proyectos de quienes están al frente o dentro de los proyectos. Porque la mayoría de las ocasiones nosotros llegamos a proyectos empujados por las circunstancias, ya sea por mi mundo laboral o lo que sea, o porque estoy mal parqueado por ahí, ¿cierto? Y tengo poca chamba y me dicen, pues usted dirija ese proyecto, y yo digo, pues sí, y termina uno metido en una vaca loca, ¿sí? O sea, eso ya está detectado, es decir, que buena parte de esos recursos se dilapidan porque la gente asume los proyectos de una manera funcional, es decir, como un trabajo más de lo que hace habitualmente. Y aquí en el mundo de los proyectos hay unas lógicas que yo las tengo que aprender, que yo las tengo que comprender. Y una intención clave de este curso es decir, poner sobre la mesa cuáles son las lógicas que hay en los proyectos, para que las conversemos y veamos hasta dónde estamos de acuerdo o no con esas cosas. ¿Dónde nace esta cosa que llamamos proyectos? Entonces yo quiero detenerme un poco en esto. Todo, por definición, esto que llamamos proyectos tiene que estar vinculados a un problema o a una oportunidad o a una necesidad. ¿Ok? Entonces entendemos en general como problema una situación insatisfactoria. Digamos que esa es la definición más amplia de lo que se entiende por problema. Una situación insatisfactoria. Pero también hay cosas, por ejemplo, como una oportunidad, que hoy no es un problema, pero que se puede desarrollar algo aplicable en un futuro cercano como oportunidad. Eso, por ejemplo, es mucho de lo que se mueve en el tema de la innovación. En innovación, buena parte de lo que se hace está amarrado a oportunidades, aunque hoy como tal no sean un problema como tal. O necesidades que no están satisfechas y que se requieren resolver, se les quiere dar una respuesta. Este es el punto de partida. Pero aquí hay una cosa que hay que amarrarle a eso, y es que son problemas, oportunidades o necesidades que para su solución requieren la aplicación de recursos, temporalmente, durante un cierto tiempo. ¿Por qué es importante plantear esto? Porque hay problemas que se pueden resolver, por ejemplo, a través de políticas o normas. Por ejemplo, es la gran discusión que hay con el tema de movilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que resuelve el problema de la movilidad? ¿Poner taches? ¿Cierto? ¿O qué? Hacer más vías, poner taches, cultura ciudadana. ¿Qué es lo que resuelve el problema de la movilidad? ¿O qué es lo que aporta a la solución? Probablemente ninguna, no tiene una solución única, ¿cierto? Entonces, cuando nos metemos en esto, una de las cosas que yo me tengo que preguntar es eso. Cuando yo estoy frente a un problema, la solución de ese problema o de esa oportunidad requiere que se le apliquen recursos para su solución. Puede que sí, puede que no. Hay problemas, yo conozco por ejemplo el caso que fue muy famoso aquí en Cali de un edificio, ya tenía una cierta antigüedad, tenía un ascensor con limitaciones de capacidad, ¿cierto? La solución que se nos ocurre primaria siempre, ¿cuál es? Cambiamos el ascensor. Pero ahorita que era un edificio con una estructura ya antigua, que cambiar el ascensor significaba casi volver a hacer el edificio. Y alguien un día dijo, venga, ¿y por qué no ponemos un horario de entrada laborales diferentes? Hagamos una especie de pico y placa. Hay gente que le encanta madrugar y si le dicen, usted llega a las 6 de la mañana y dice, ay sí, yo. Porque les gusta irse más temprano, ¿cierto? Y hay otros que son más perezosongos, que dicen, venga, aquí a las 9 de la tarde, no, a las 9, y no soy de las 9.
Y eso resolvió el tema de no tener que tumbar el edificio. Por eso se los pongo como ejemplo, porque sí hay un problema allí, pero la solución no necesariamente pasa por poner recursos. Y nos encanta siempre mirar al cuando gastamos la plata, ¿cierto? Entonces siempre lo primero que pensamos es, ¿cuánta plata? Puede que sí, puede que no. Entonces, un primer elemento clave aquí es eso, ¿cierto? Yo voy a identificar problemas, pero que efectivamente se requieran recursos para su solución. Y luego el elemento que hay que sumarle a eso es lo que ocurre en un mundo académico. ¿Es un problema de interés para quién? La primera aproximación es para el investigador. ¿Sí? Es que es el tema que a mí me interesa. Eso ustedes lo saben, creo yo, que es lo que en investigación se llama el modo 1 de investigación. ¿Ok? O sea, una investigación que está fuertemente centrada en los intereses del investigador. Y yo en el mundo académico me puedo pasar mi vida haciendo pequeños proyecticos, ¿cierto? Muy centrados en lo que a mí me interesa y publicando un artículo, lo que sea, haciendo una ponencia al año y todo el mundo tranquilo. Pero usualmente son cosas que no trascienden mucho. Y eso lo encontramos mucho. Por ejemplo, en el caso, hasta yo le seguí las estadísticas a la universidad, la inmensa mayoría de los proyectos eran pequeños proyectos de investigación. Cuando uno mira el sistema, estos proyectos, aunque sean muy pequeños y centrados en el modo 1, consumen tantos recursos como un gran proyecto. Eso no es una lógica de que como el proyecto es de 20 millones y yo tengo acá al lado un proyecto de 5.000 millones de pesos, este de 5.000 consume yo no sé cuántas veces más de recursos. Esa no es una ecuación que se mueve linealmente. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Hoy este mundo en el que estamos, para bien o para mal, que nos guste o no nos guste, empieza a exigirle a todo el mundo que estos problemas sean problemas que estén más en el modo 2 o incluso en el modo 3 de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me voy a mover de lo que a mí como investigador me gusta a reconocer eso que a mí me gusta en un ámbito mayor. ¿Qué es ese ámbito mayor? Entonces aparece la famosa triple hélice que ustedes me imagino han escuchado, ¿cierto? El Estado y el sector productivo. Es el primer elemento que surge allí. El modo 2 es un modo 2 en el cual el problema es un problema que nos lleva a encontrarnos a quien se supone tiene un saber, un investigador, ¿cierto? Con quien tiene un problema, sector productivo, y con quien tiene la capacidad de financiar la solución, el Estado. Y eso es un tanto lo que ocurre hoy, por ejemplo, con buena parte de los proyectos de regalías, por ejemplo, que son proyectos que requieren muchos recursos y que quien tiene la capacidad de financiarlos es el Estado. Eso es una solución imperfecta todavía, porque dejó por fuera un par de variables que han ganado muchísimo terreno. El modo 3 es un modo que obliga a incluir ahí a la sociedad civil, es decir, que ya no es una triple hélice, sino una cuádruple hélice, donde están el Estado, los investigadores, ¿cierto?, que tienen un cierto conocimiento, el sector productivo, la sociedad civil, e incluso, modo 3 también reclama que aparezca el tema ambiental allí, por todos los reclamos y las demandas que hay allí. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan eso? Porque usted puede seguir aquí concentrado en el problema de interés, lo que a usted le gusta y usted lleva 20 años investigando allí, cada semestre usted pide que le den el tiempo para investigar, a la universidad se lo da, usted convence a sus colegas, al final del semestre usted termina, escribe lo que tenga que escribir y se acabó. Feliz, ¿está? Pero si usted quiere ampliar esos espacios, esos horizontes, va a tener que moverse hacia sistemas que son ya mucho más complejos que ese interés inicial del que estamos hablando, fuertemente concentrado en usted. Eso nos obliga a todos los que hacemos investigación a conversar con otros actores, que me da pereza. Yo soy ingeniero industrial, ¿cierto? Y ir al sector productivo y decir, espera un tico, es que usted no puede seguir haciendo las cosas así, tiene que mirar esto, qué pereza, esto es muy bruto, no entiende.
¿A qué entrenar? O a ser capaz de sentarme con ellos, ¿cierto? A escucharlos, a que me escuchen y construir cosas con ellos. Con dinámicas que son muy diferentes. También seguro les ha pasado a algunos de ustedes que van al sector productivo y ellos 2 por 2 es 4 y es para mañana jueves a las 8 de la mañana. Sus lógicas son bastante diferentes. Pues es parte del reto que tenemos todos, ¿cierto? Cómo nos movemos hacia problemas que tienen un mayor nivel de complejidad porque incluyen otros actores que también tienen unos intereses que son probablemente diferentes a los intereses míos propios que yo tengo como tal. O sea que cuando yo hablo de esto que está puesto aquí, empiezan a aparecer una serie de elementos que le dan, que afinan ese problema que nos pueda llevar a hacer un proyecto de investigación. Uno de esos es las comunidades, ya les dije, la sociedad civil, eso tiene hoy cada vez más y más peso. El tema de proyectos de regalías es una cosa que cada vez se le da más y más y más valor. ¿Cuál es la presencia de la sociedad civil allí? ¿Cómo se benefician las comunidades de eso que usted está haciendo o se propone hacer? Y el tema, ¿cierto?, de las organizaciones, que era lo que les decía del sector productivo, hablo del sector productivo en unos términos muy amplios. Estos son actores que ponen elementos aquí. Usualmente, ¿qué ponen esas comunidades y las organizaciones? Algo que llamamos las variables externas a un problema como tal. O sea, nos ponen cultura, variables sociales, variables científicas, políticas. ¿Qué pasa si usted quiere hacer un proyecto, por ejemplo, de una intervención social en la ladera de Cali? Es muy diferente hacerlo en la ladera de Cali, ¿cierto?, que hacerlo, yo qué sé, en el oriente de Cali, porque hay unas variables de tipo social y cultural ahí que son diferentes y que tengo yo que reconocer. Este mundo de los proyectos hoy por hoy tiene un reclamo muy fuerte en esa dirección. Pónganle cuidado a esto. La mayoría de las cosas que hacemos en proyectos las podemos entregar como productos y no terminan funcionando porque desconocen estas variables. O sea, se quedan como documentos que se entregan, ¿cierto? Artículos que se publican y hasta ahí llegamos todos. No trascienden. Eso es un reclamo que yo hago permanentemente en este mundo de los proyectos. Y por el otro lado están estos actores, quienes financian los proyectos y los cofinanciadores. Estos dos tipos de actores son claves por estas 3 palabras que aparecen aquí. Le guste o no le guste, estos actores, estos que están acá ponen esas variables externas que les decía. Y estos ponen condiciones. Por ejemplo, el que financia dice, ¿cuáles son los requerimientos para poder financiar eso? ¿Que a usted le gusta o no le gusta? Yo, por ejemplo, en el tema de los proyectos de regalías, si yo pudiera, le cambiaba un montón de cosas, pero no les importa que a mí no venga. ¿Ok? Les tiene sin cuidado. Hay una serie de condiciones. Parte de eso es lo que nosotros llamamos requerimiento. Por ejemplo, en una convocatoria, incluso las convocatorias internas que hace la universidad, en algún momento la universidad puede decir, vea, un requerimiento aquí es que los proyectos tengan alianzas de diferentes escuelas o departamentos de la universidad. Usted quiere presentar un proyecto, tiene que buscarse un partner en otra dependencia, en otra unidad académica, y si, ¿eso qué es? Es un requerimiento. O sea, si usted no puede conseguir eso, ¿qué pasa? Breaking mortis. No trasciende. ¿Ok? ¿Y eso quién lo pone? El que financia. Que financia pone estos requerimientos. También ustedes, me imagino, o han intervenido, han trabajado, o han escuchado esas convocatorias que dicen, se requiere un actor del sector social para... ¿Eso qué es? Un requerimiento. Luego están las restricciones, también las ponen los actores involucrados, quienes ponen el dinero. ¿Qué son restricciones? ¿Cuánto es el horizonte máximo que financian? ¿Qué financian y qué no financian? Entonces le advierten a uno, ¿cierto? No se financia infraestructura. No, pero es que yo necesito construir el laboratorio. No se financia infraestructura. Pues hago un meeting y me encapucho y me amarro, no importa. No hay plata para eso. ¿Vale? Esos son restricciones. Y luego los recursos, incluso cuando definen estos requerimientos, estas restricciones, en mucho sentido están señalando el tipo de recursos que se pueden incluir o no incluir. ¿Qué tipo de talento humano le permiten a ustedes financiar
con una convocatoria. Si se pueden comprar equipos, ¿qué tipo de equipos? Aquí en la universidad de alguna forma todos ya están agotados con el tema de seguir comprando computadores. Entonces me dice, es que yo no necesito más computadores. Luego vino la ola de los televisores, ¿no? ¿Sí? Y el primero computador de videobill, y me dice, ya tengo como 3 videobill, ya no sé qué hacer con todo eso. Esto es porque aquí hay unas restricciones con relación a esos recursos. Entonces, fíjense en una cosa, un individuo que se interese por el mundo de los proyectos tiene que desarrollar las habilidades suficientes para reconocer todo esto y modelarlo. Les pregunto, porque algunos de ustedes están allá cabeceando. ¿Dónde se ve reflejado el modelo que representa todo esto que está puesto aquí que les acabo de contar? Mande. ¿Ah? ¿Dónde tendría que haber reflejado eso como modelo? Porque usted lo que hace es un modelo, ¿cierto? Y cuando yo reconozco un problema, lo describo, todo eso que estoy haciendo, modelar esa realidad. Eso no es la realidad, es un modelo de la realidad. ¿Dónde? En todo el documento técnico con su propuesta, esa propuesta, ese documento es el que recoge o debe recoger todo esto que acabamos de comentar. Esos proyectos, en la jerga de proyectos, es lo que se llama un estructurador, o en el sector público de Colombia le llaman estructurador, pero en general eso se ha llamado formulador o preparador también. E incluso, como vamos a ver ahora en el ciclo de vida, existen estos escenarios. Hay quienes profesionalmente en el mundo de los proyectos se concentran exclusivamente en preparar propuestas. Ese es su trabajo, en estructurar propuestas. ¿Por qué? Porque con esta representación lo que les estoy mostrando es una lógica. Estructurar una propuesta tiene que seguir una lógica. Y les quiero advertir algo porque con seguridad ustedes se han encontrado con esa dificultad. En el mundo de la investigación, esta lógica se quiere representar desde el método científico, desde la metodología de investigación científica. Esto no coincide tanto con esa lógica. Y ahí es donde nos generamos una brecha, un vacío que nos golpea muchísimo, porque a nosotros nos enseñan en la universidad la metodología de la investigación científica, ¿cierto? Esto no recurre a eso. Por ejemplo, en la metodología de la investigación científica es clave la pregunta de investigación. Aquí esto no se formula como una pregunta, se formula como un problema. ¿Cuál es el problema de investigación? No, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Ok? Por eso aquí se utilizan otro tipo de herramientas para hacer esas representaciones. Algunos ya lo hemos visto por ahí, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, o sea, son herramientas que están pensadas para modelar esto, desde esas ópticas, donde el punto de partida no es mi pregunta de investigación. En metodología de investigación científica, ¿qué hago yo después de formularme una pregunta de investigación? Pues una respuesta a esa pregunta, ¿cierto? ¿Y qué es esa respuesta? Pues mi hipótesis. Y yo formulo una serie de experimentos, etcétera, etcétera, para comprobar mi hipótesis. Esto aquí no juega. Es otra lógica, donde yo lo que hago es que identifico un problema y le planteo una solución y luego busco metodológicamente cómo resuelvo ese problema de acuerdo a lo que yo propuse que iba a hacer. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso porque eso es de las cosas que nos enreda mucho la vida a nosotros cuando venimos aquí. Eso es parte de lo que yo pues he conversado muchas veces con profesores que se dedican a enseñar en la facultad de ingeniería o esto, desde la metodología de la investigación científica. Yo les digo, eso habría que afinar un poco más, porque en ingeniería, que es el caso que yo más conozco, esas lógicas no son tan pertinentes. ¿Sí? No entiendo bien, digamos, la diferencia entre pregunta de investigación y problema de investigación. Es que cuando uno, digamos, usualmente trata de estructurar un problema de investigación, en el formulario le dice al final o durante el proceso cuál es la pregunta de investigación del problema. Entonces,
¿Cómo Claro, cómo aclarar eso? eso por ejemplo no te lo van a preguntar nunca en proyectos que están financiados por Planeación Nacional. ¿Entiendes? Porque eso es algo que se usa mucho en el mundo de la investigación académica, que tiene una formalidad más académica y esto. Pero en el mundo de los proyectos, donde yo me pongo, por ejemplo, a resolver problemas que están asociados a comunidades o al sector productivo, lo que yo voy a resolver ahí no es una pregunta de investigación. Lo que voy a resolver ahí es un problema que esa comunidad o lo que sea tiene como tal. Pero el tema de esto se empieza a partir, es en lo que les comentaba. La lógica que sigue la metodología de investigación científica, ¿cuál es? Estamos hablando de esto de una manera muy rápida, ¿no? Esto tendríamos que darle un poquito más de detalle, pero simplemente para crear ahí un poquito de inquietud. Yo hago mi pregunta, me formulo una respuesta que es mi hipótesis, ¿cierto? Y esa hipótesis luego construyo una experimentación para demostrar que la hipótesis es cierta o no. Desde el punto de vista de la metodología de investigación, si a mí mi hipótesis me resulta cierta, ganamos. Pero también si no resulta cierta, también ganamos. Porque el propósito de la metodología de investigación científica en últimas, ¿qué es? La generación de conocimiento. Pero en este otro mundo, aquí no es esa lógica. ¿Aquí cuál es la lógica? Los productos. ¿Con qué productos usted se compromete? Todavía en Colombia nos dejan a los investigadores que estos productos, por ejemplo, digamos, producto número 1, artículo de investigación, ¿sí? Y ahí me salva la patria. Pero cuando te empezás a mover hacia el sector productivo o hacia el sector de sociales, les importa un pepino tu artículo de investigación. No les importa. ¿Qué es lo que les importa? Productos que les resuelvan sus problemas. ¿Me entienden? Y eso nos cuesta mucho a los investigadores, porque para nosotros la jerga es la ponencia y el artículo de investigación. Y la formación, ¿cierto? Que le pegamos a distancia. ¿Vale? Pero si yo me muevo hacia este tipo de ambiente, no. ¿Cuál es el producto que me resuelve el problema que yo tengo? Y eso me obliga a pensar de una manera diferente. ¿Qué es lo que te digo? Se abren uno siguiendo una pregunta, una hipótesis, no sé qué, que termina con una divulgación del conocimiento, y otro que termina consolidado en productos con los cuales se espera resolver el problema que originó todo ese esfuerzo en términos de recursos y demás. Dos lógicas que son diferentes. O sea, el problema estaría asociado a producto, Claro. Y la pregunta asociada a generación De conocimiento en algún sentido. ¿Vale? Aquí a ustedes les, digamos que como que un pie en uno y un pie en el otro, porque este es un mundo académico y tal, y no sé qué es cierto, pero lo vuelvo y les digo, en la medida en que uno se va hacia otros escenarios, las lógicas que te exigen allá son diferentes, son otro tipo de lógicas. Te les decía, ¿cierto? Esta es la base de todo lo que estamos nosotros planteando. A partir de aquí, ¿qué es lo que se espera? Que un estructurador o un formulador, un preparador, identifique este problema y le plantee al menos una alternativa de solución que se resuelva a través de un conjunto de productos que usted se va a comprometer a entregar. ¿Vale? Y lo que se supone es que te están financiando eso, es decir, esos productos son los que están financiando. En últimas, a ti no te están financiando el proyecto, ¿qué te están financiando? Los productos que te estás comprometiendo a entregar. ¿Vale? Esto también lo advertí ahora el vicerrector, que es una cosa que pasa muy a menudo, sobre todo aquí en la universidad, que como hay, yo estoy aquí en la universidad y tal, y me comprometí a entregar un artículo, pero el artículo no salió a medias, y no sé qué, y que lo mandé, no sé qué, pues la universidad dice, bueno, tranquilo, no se estrese por eso, pasan 6 meses, y no sé qué, pasa un año, y ya Luis Pilar empieza a ponerse nerviosa, ¿cierto? Porque vuelvo y les digo que el mundo del proyecto es otra lógica. Cuando yo dije que podría sacar, piensen que eso riñe mucho con la investigación como tal, ¿cierto? Porque uno en la investigación es una incertidumbre altísima. Y yo puedo decir que voy a entregar un artículo para una revista Q1 y luego en el proceso investigativo me di cuenta que no, escasamente como para que la revistilla diera la vuelta de la esquina. Pero eso solamente lo descubrí cuando ya en el trabajo de campo, ¿cierto? Eso yo tenía una idea previa, pero
Ese es el mundo típico de la investigación. Pero cuando vuelvo y le repito, cuando yo me muevo al mundo de este mundo que le estoy contando, y yo dije que era un artículo para Q1, es un artículo para una revista Q1. Porque le van a reclamar a usted, ¿usted cómo hizo para no ver eso desde el principio? ¿Me entiende? O sea, usted cómo llegó a descacharse de esa forma. Y es muy poco probable que usted le diga, bueno, tranquilo, no se estrese, ¿cierto? El clima, no sé qué. No, usted dijo que era una revista Q1 y es una revista. Por eso les digo que esto es un curso de defensa personal. ¿Sí? De cómo yo evito meterme en líos de una manera innecesaria. ¿Vale? ¿Qué es un proyecto? Esto también es esas palabritas como cuando le preguntan, un niño le dice a una niña, le dice, ¿no? ¿Qué es el amor? Un paraguas para dos. Una cosa así. ¿Qué es un proyecto? Aquí tenemos tres aproximaciones. Una, que es la que les decía, propone el PMI, la versión más grande profesionalmente hablando, que tiene una definición que yo creo que reúne como que 2 o 3 cosas que son claves para atender los proyectos, pero que me parece pueden ser un poco insuficientes también. Primera cosa que advierte el PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal. Cuando ustedes escuchan esas dos palabras, ¿eso qué les trae a ustedes? Inmediatamente, ¿qué les reclama? Cuando yo escucho esfuerzo temporal, ¿cómo lo traducen ustedes a esta hora? ¿Cómo lo traducen? Es una inversión de energía. Ok, inversión de energía. Tiempo. ¿Qué más? Responsabilidad. Trabajo, responsabilidad. Pero es un trabajo, un esfuerzo que está cortado temporalmente. Pilas con eso. ¿Ok? O sea, eso no está al infinito, o no está en las fechas que a mí me dé la gana, o cuando me acuerdo, miércoles, ¿verdad que tengo un proyecto? ¿Ok? O sea, hay unos compromisos que tienen aquí estas dos patas. Por un lado, ese esfuerzo, y cuando hablamos de esfuerzo, ¿de qué estamos hablando? De recursos, de trabajo. Y además es un esfuerzo, unos recursos que se aplican temporalmente. Cuando hablo de temporalmente, ¿qué quiere decir? Que tengo un momento de inicio claramente identificado y tengo un momento de cierre claramente identificado. Eso también es una cosa que yo tengo ya muchos años metido en el mundo de los proyectos, ¿cierto? Y yo siempre insisto en eso. Cuando uno tiene claro estas cosas, uno defiende a capa y espada esas 3 variables básicas de un proyecto: el alcance, o sea, lo que yo me comprometo a entregar, los plazos, en qué plazos me comprometo, y los recursos que a mí me aprueban para obtener ese alcance en esos plazos. Cuando uno no entiende las lógicas de proyectos, ¿qué hace uno? Venga, debe 6 meses más, no sea malita, le dicen a los pelados. No sea malita, los pelados, debe 6 meses más. ¿Qué le cuesta? O incluso empiezo a interpretar el alcance a mi amaño. ¿Me entienden? O sea, yo definí unos productos y luego yo empiezo a interpretar el proyecto a lo que a mí me parece. Eso no es así. En proyectos, vamos a ver aquí que hay unas lógicas que van cerrando esos espacios comunes en proyectos. Es decir, que yo puedo definir un producto y me lo aprueban de una manera, pero luego tengo que hacer un ejercicio de afinamiento de requisitos, requerimientos de aprobación de ese producto. Porque si no, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Y si usted está en un proyecto que tiene interventoría, ahí sí que es el lío. Porque ellos piensan con sus propias lógicas. ¿Entienden? Que no necesariamente coincide con la de uno. Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de un proyecto, recuerden, estamos hablando de una aplicación temporal de recursos que tiene unas ventanas, que tiene unos momentos de inicio, un momento de finalización, y que yo tengo que entender y defender eso. Pero además, fíjense, encaminados a crear un producto, servicio, resultado único. Esto, producto, servicio, resultado único, ¿a qué les suena?
En la jerga de proyectos, terminología de proyectos. Sí, entregables, en términos de la palabra gruesa ¿ah? El alcance. ¿Ok? También lo vamos a discriminar un poco aquí. El alcance en proyectos se define a través de los productos que usted se compromete a entregar. Esa es una lógica también relativamente diferente a lo que hemos aprendido. En esto que vamos a trabajar aquí nosotros, yo defino unos objetivos específicos, unas actividades que yo me comprometo a concretar a través de ¿qué? De unos productos. ¿Vale? Entonces fíjense en la lógica de lo que es un proyecto. Es un esfuerzo, unos recursos que se aplican temporalmente para obtener una serie de cosas. ¿Qué es lo que se espera que ocurra con estos productos, servicios, resultados que estamos planteando ahí? Que sean los que se requieren ¿para qué? Para resolver el problema. Parcial o totalmente, ¿no? Porque puede ser que haya una intervención que sea parcial. ¿Ok? Pero además se le pone un adjetivo que califica esos productos. Único. Único. O sea, cuando yo entrego ese producto es único. Lo que les contaba del internet. Quienes desarrollaron el internet, cuando lo entregaron, ¿qué era? Un producto. Ahí está. Luego aparecen las variedades que ustedes quieran y lo que sea, pero en principio es un producto único. Esta es una de las diferencias fuertes con el mundo funcional. Quien trabaja por proyectos en la academia, cada curso es único. Quien trabaja en la academia funcionalmente, los cursos son iguales. Entonces me da igual que ese curso lo haya dictado hace 10 años, que ahora vuelvo y lo dicto, igualito. ¿Entienden? Que los estudiantes hasta copian ya los trabajos, los exámenes, ya saben cuáles son los exámenes. ¿Sí o no? Cuando yo veo un curso como un ejercicio de proyectos, yo reconozco la realidad de los estudiantes que tengo allí, porque mi producto con ellos va a ser único. Único. Eso no es lo mismo dar un curso de estos en una sala de estas a las 2 de la tarde, ¿cierto? Después del almuercito y eso, a darlo a las, después vamos a tener clase a las 7 de la mañana, van a ver que los ambientes son muy diferentes. Eso es un proyecto. Concepto, recuerden que estamos viendo la parte conceptual, ¿cierto? Entender esto es clave cuando yo me meto en el mundo de los proyectos. Que tengo unos recursos que están acotados temporalmente y que van a entregar unos productos que son únicos. Yo puedo, yo trabajo por ejemplo en una parte de mi mundo, son proyectos de desarrollo organizacional, que he hecho con entidades públicas y privadas. Y uno dice, pues hacer un modelo de operación por procesos, pues es la misma vaina para quien sea. Eso no es verdad. No es verdad. Cada organización es única y tengo que llegar y descubrir cómo le hago, y las herramientas que tengo pueden ser las mismas, pero el contexto, la realidad son diferentes. Por lo tanto, las exigencias también son diferentes. E incluso si yo no soy capaz de ver eso así, cuando yo vaya a entregar, por ejemplo, ese MOOC, el modelo de operación por proceso, no le va a servir para nada a esa organización. ¿Ok? Primera definición. Segunda definición es de la GTZ, que ahora se llama GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. La GTZ propone una metodología de estructuración de proyectos que es la metodología SOP, que está basada en marco lógico. Ahora les voy a contar un poquito más en detalle de eso, y que nació muy en el mundo de los proyectos sociales, porque si hay un campo donde se han desperdiciado recursos es en el mundo de los proyectos sociales. Hacen muchísimas y muchísimas intervenciones que finalmente no trascienden. Entonces ellos se han preocupado por ir afinando sus metodologías, sus herramientas. Una de ellas es la metodología SOP. ¿Qué define la GTZ? Esta definición a mí me gusta muchísimo, ¿saben? Dice, un proyecto es una tarea innovadora. A mí eso me gusta mucho. Es decir, yo me meto en un proyecto y vuelvo y les digo,
las experiencias previas que yo tengo son muy importantes, pero la nueva realidad, el nuevo contexto con el que yo me encuentro es diferente de todas las experiencias previas que he tenido. Y eso me obliga a ser recursivo, a buscar alternativas, posibilidades diferentes, formas diferentes. Eso se llama innovación. ¿Entienden? O sea, para mí los proyectos también, y en eso me gusta mucho esa definición, es un reclamo a la innovación. O sea, es un reclamo. ¿Cómo le hacemos? No, es que yo ya sé esa metodología. ¿Y cómo la aplicamos? Pues no, tranquilo, no te preocupes. No. Pues te estresas por todo. ¿Cómo le hacemos? Y eso es un reclamo muy, muy fuerte en este mundillo de los proyectos, porque los contextos no son iguales. Eso me obliga a mí a ser innovador, innovadora. Que tiene un objetivo definido. ¿Eso a qué le suena entonces? Alcance. Pero recuerden que esa palabra alcance es una palabra clave en todo esto. ¿Cuál es el alcance de su propuesta? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a conseguir con esa propuesta? Que debe ser efectuada en un periodo, sí, ya lo dijimos. Entonces es una cosa que tengo que lograr en un marco de tiempo. Y le suman dos cosas que el anterior no refiere. Una, aplicada a una zona geográfica, es decir, a un contexto geográfico, a lo que llaman hoy los territorios. Eso en el mundo de los proyectos sociales es clave. Algunos de ustedes que trabajan en este tipo de proyectos saben lo que eso significa. Muchas de las cosas, yo estaba acompañando, les decía, algunos proyectos aquí en Regalías, sobre todo los que se hacen en la región Pacífico. Son procesos de intervención complejos, porque la cultura que hay allá, social, política, de la región Pacífico, es muy diferente de lo que ocurre por acá. Vamos a 2 horas, y sin embargo es como si eso fuese otro país. ¿Entienden? Siguen otras lógicas muy diferentes. ¿Qué hago yo aquí, caleño y tal, y me voy a Buenaventura? Venga, les traigo la civilización. Pues me sacan a patadas, pues. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque allá son su realidad. Hace poco hablábamos, por ejemplo, con un grupo de profesores sobre eso, ¿cierto? Y ellos estaban muy interesados en desarrollar algunas soluciones al problema de energía eléctrica del Pacífico. Y yo para adentro me preguntaba, bueno, en algún momento lo pregunté, le dije, venga, ¿ustedes saben si esa realmente yo lo ven como un problema? Porque puede que no, ¿no? No sé si soy claro, ¿cierto? Puede que ellos digan, no es el problema de la energía, ya no tienen ningún interés de conectarse a Netflix. Sí, puede ser. Sus necesidades son diferentes. Yo estuve un par de años por ahí yendo a la Sierra Maestra, a la Sierra Nevada, con los arhuacos, y sus necesidades son otras, sus lógicas son diferentes. No les preocupa, venga que yo llego allá, ¿y dónde está el baño? Pues escoge un árbol de esos que están allá, ¿cuál quieres? Porque su lógica no me preocupa. Citadino, pues, que necesita baño. Después me hice una letrina ahí por cariño, pero no les preocupan esas cosas a ellos. Eso me parece que es muy importante en esta definición. Reclama eso. Voy a mirar un problema y ese problema ¿dónde está puesto? ¿A quién afecta? ¿Qué afecta? ¿Qué territorios está conectado a eso? Lo estoy poniendo geográficamente, pero lo puedo poner en el marco de lo que les mencionaba ahora. ¿Qué pasa si a mí un empresario de Cali me llama y me dice, vea, yo tengo este problema, a ver si usted me puede ayudar? Lo que hace aquí la OTRI, ¿cierto? En la vicerrectoría. Y eso son unos baches enormes, como que estoy hablando uno en ruso y el otro en chino, mira. Porque sus lógicas son muy diferentes. Es decir, cuando yo en un proyecto hablo de una zona geográfica, ¿de qué estoy hablando? Del reconocimiento del otro. ¿Entienden? ¿Cuáles son tus realidades? No, ¿cómo me invento? Yo digo que eso genera problemas hasta en la pareja, ¿cierto? Uno se enamora de una imagen, uno se inventó. No es la realidad. ¿Qué más podemos decir? Delimitar para un grupo de beneficiarios. Esa es otra cosa que también en los proyectos contemporáneos es una cosa que se insiste mucho. Entrego unos productos y la pregunta de rigor es, ¿y eso qué beneficios produce? ¿Qué beneficios genera? Incluso se puede todavía ser más exigente. ¿Qué impactos genera?
O sea que esto que les comentaba antes, ¿cierto? Del modo 1 de investigación, que yo ahí en mi oficina, tal, investigo, escribo, publico, nada, ¿verdad? Pero eso no trasciende, pero a mí no me importa porque igual me dan mis puntos, ¿cierto? ¿Sí? Me vuelve salario y tal, y todo feliz, no sé qué, tranquilos. Esto es una ruptura con eso, ¿no? Es una ruptura con eso. Porque esto te va a exigir otro tipo de conexiones, de miradas, de desarrollos. Cuando a mí me preguntan, venga, ¿y eso qué beneficios? ¿A quién beneficia? ¿Qué grupos beneficia eso? Pues a mí, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos los beneficia mucho porque me pagan más, estamos más felices. Pues eso no es un argumento para sustentar un proyecto, evidentemente. ¿Ok? Beneficiarios. Entonces, fíjense que vamos colgando cosas, ¿no? Unos productos y eso ¿a quién beneficia? ¿Quién se resuelve eso? ¿A quién beneficia? Y además, pues, resolviendo problemas específicos o mejorando una situación existente. Y todo eso, pues yo lo resumo en una frase para ir acotando elementos de lo que hemos conversado, ¿cierto? En últimas, ¿qué es un proyecto? Ojo, es la aplicación de unos recursos. Ojo con eso, yo estoy aplicando recursos. Incluso fíjense lo que les decía, estos proyectos, a mí siempre se me olvida cómo se llaman estos proyectos que hace el profesor en su... Eso, de presentación interna. Que a mí lo único que me dan es el tiempo, ¿cierto? Yo pongo eso en mi asignación académica y es el tiempo que me da la universidad. Alguien dice, pero ¿cuál es el problema? Esto lo hago en mi tiempo de trabajo. Sí, pero es que usted le está pagando por eso. O sea, alguien está financiando eso. Entonces lo que yo siempre insisto, una cosa es lo que cuestan las cosas y otra cosa es cómo se financian esas cosas. ¿Vale? Entonces fíjense en eso. Es una aplicación de recursos a la solución de un problema, una situación insatisfactoria, o aprovechar una oportunidad muy propio de los mundillos de innovación, ¿cierto? Que hay una oportunidad de negocio allí o lo que sea, o atender una necesidad, que hoy puede no ser un problema, pero es una necesidad que se reconoce como tal. Y todo eso, ¿cierto?, con un alcance. Ustedes ven lo que hemos, para ir rematando el tema de eso. ¿Qué quiere decir ese alcance? Unos productos, usted se va a comprometer a entregar, con unos beneficios, esos productos tienen que generar unos beneficios y también un impacto. Ahora veremos, la diferencia entre los beneficios y el impacto usualmente es porque ocurren en momentos, en tiempos diferentes. Usualmente los beneficios se espera que ocurran entre el inmediato y el corto plazo, y el impacto es más de mediano y largo plazo. ¿Vale? Pero en últimas todos podrían ser beneficios, sí, beneficios. ¿Estamos? Y además, ¿cierto?, acordado en unos plazos, lo que les decía a ustedes, esto es muy importante, eso es lo que yo voy a conseguir en estos plazos. En estos plazos. Y además, con un presupuesto que es el que me aprueban a mí para eso. Punto. Otra vez, si ustedes han trabajado en proyectos que se consolidan a través de un contrato, o sea, la universidad hace un contrato, un convenio con una entidad externa, se dan cuenta de las dificultades que tiene eso. O sea, que eso no es tan mamey, vea, es que esa plata a mí no me alcanzó. Y entonces el contratante le dice, ay, qué pena, no, pues cómo, venga, ¿cuánta plata más necesita? Pues eso no es así. La plata fue la que se acordó para obtener esos resultados. Usted no le alcanzó, usted me tiene que entregar esos productos a mí. ¿Vale? Y además, fíjense con esta frasecita acá que yo la resaltaría. Generando satisfacción de los involucrados. ¿Eso qué quiere decir? Los proyectos no tienen por qué ser un mare magnum de sufrimiento. Es ahí, este año no he tenido mi cuota de masoquismo. Yo necesito un proyecto, ¿cierto? Porque para poder aliviar pues eso no es, así no tiene por qué ser el proyecto. Buena parte de las dificultades que existen, que se generan en los proyectos, es por la ausencia de estas claridades, por la ausencia del manejo de esto que les digo que se llama gerencia de proyectos. Entonces los proyectos se enredan, se complejizan, se dificultan, se genera toda suerte de líos. Y alguien que está allí los sufre, los vive y algún día termina, y lo he conversado con algunos de ustedes, ¿cierto?, que terminan esos sufrimientos y dicen, jamás en mi vida me volverá a ver. Bueno, a los 8 días dice, bueno, no hay que exagerar,
¿cierto? Estamos jóvenes y no sé qué. Él vuelve otra vez y repite otra vez el puente de los líderes. ¿Vale? ¿Qué es un proyecto? Con esto yo creo que consolidamos. Que ayuda a rematar ese tema que hemos estado conversando sobre la definición de los proyectos. Una tendencia muy fuerte en los últimos años es aparte de todo esto que les contaba ahora de qué es un proyecto y toda esta cosa, es reconocer los proyectos como una propuesta de valor. Y esto ha generado una ruptura muy grande en el mundo de los proyectos. Es decir, que ya no solamente yo hago un proyecto donde yo reconozco un problema, le planteo una solución, digo en cuánto tiempo lo voy a resolver y tal, y qué recursos necesito, cuánto vale todo eso, y unos beneficios y unos impactos y ya. Sino que te preguntan también, bueno, ¿y usted qué es el valor? ¿Cuál es el valor que usted está o va a generar con eso que usted pretende hacer? Entonces, si yo estoy circunscrito a una comunidad académica, incluso, ¿cuál es el valor que usted le va a generar a esa comunidad académica? Ahora hablábamos, ¿cierto?, que cuando yo me quedo en modo 1 de investigación, yo hago mi proyecto y eso me genera valor. ¿Por qué? Porque me da unos puntos que luego se vuelven salario y no sé qué. Pero uno tendría que preguntarse, venga, ¿y eso qué valor le aporta a la Universidad del Valle? ¿Entienden? ¿Qué aporta eso a la sociedad académica, al mundo académico de este país? Eso es un reclamo muy fuerte en el mundo de los proyectos. Y entendemos entonces un proyecto hoy, aparte de todo eso que les hablaba antes, como una propuesta de valor. Es decir, que cuando yo identifico un problema, me interesa proponerle una solución a ese problema, generando valor en esa solución. ¿Y cómo se traduce eso? En un grafiquito así sencillo como este. Fíjense, ¿qué es lo que tengo yo aquí? El punto de partida siempre será, vuelven y les digo, un problema, ¿cierto? O una oportunidad o una necesidad. Ese siempre es el punto de partida. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Si yo convenzo a alguien que me dé unos recursos, entonces llevaré a cabo un proyecto a través del cual resuelvo ese problema, ¿sí? Y lo llevo a una nueva solución, o a una nueva situación, perdón, en la cual este problema está resuelto total o parcialmente. Eso es lo que en última va a hacer el proyecto, resolver total o parcialmente el problema de origen, o si es la necesidad, pues darle una respuesta a esa necesidad. Si es una oportunidad, pues aprovechar esa oportunidad de una forma total o parcial. ¿Cómo? Porque no me interesa cualquier solución, me interesa una solución que genere o que agregue valor. Que genere o agregue valor ¿a quién? A los actores. Eso es una cosa clave hoy también en el mundo de los proyectos, los actores. ¿Quiénes son los que afectan y son afectados por el problema y su solución? Porque se genera valor sobre ellos. Yo les digo, vuelvo, insisto, no solamente genero valor para mí, primera persona como investigador, y eso está bien, evidentemente, pero hoy en un mundo contemporáneo eso no es suficiente. No es suficiente que usted simplemente haga cosas que a usted le beneficien y usted le da un prestigio y un reconocimiento, sino eso también cómo se refleja, vuelvo y le repito, en comunidades, en ambientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se concreta eso hoy en estos tiempos? A través de lo que se conoce como la cadena de valor de un proyecto. Entonces, la cadena de valor de un proyecto. ¿Qué es esa cadena de valor? Unos recursos que le aprueban a uno y que van a ser transformados a través de un conjunto de actividades en unos productos. A mí me gusta llamarle productos entregables, y eso sí es mi cuento, ¿cierto? Ustedes van a encontrar que en términos generales hoy se les llaman simplemente productos. Pero la gente, los civiles y todo eso siempre han hablado de entregables. ¿Cuáles son los entregables? ¿Ok? Me gusta llamarle productos entregables, porque incluso pueden tener unos productos que cuando los vas a entregar tenés muchos líos para entregarlos o que te los reciban. Entonces fíjense que lo que hago yo con estas actividades en esta cadena de valor es transformar esos recursos en un conjunto de productos entregables.
Este es el primer elemento clave en el concepto de cadena de valor. Y es cómo hago yo para concretar esos objetivos específicos que me comprometo en un conjunto de productos. Esto es una lógica contemporánea en el mundo de los proyectos. Antes uno definía los objetivos específicos, ¿sí o qué? Y usted algún día decía, ay, ya acabé, y los demás le creían. Hoy en proyectos, cuando yo tengo listo o he terminado un objetivo específico, cuando yo tengo listo para entrega los productos que yo me comprometí a entregar. ¿Ok? Así que ustedes ven aquí una alineación, es decir, yo puedo o tengo que reflejar estos objetivos específicos que yo me comprometo en esos productos entregables. Y se tienen que concretar allí. Pero el tema no se queda allí. El tema avanza en el sentido de que yo también me comprometo en esa propuesta de valor a alcanzar, por eso se llama alcance, ¿no? Alcanzar un objetivo general. Y la pregunta es, ¿cuándo debería yo de alcanzar ese objetivo general? ¿Qué creen ustedes? Cuando logre los objetivos específicos. ¿Y cuándo termino los objetivos específicos? Cuando tenga los productos listos de entrega. Fíjense en esa lógica. Esto probablemente es muy diferente a lo que algunos de ustedes están acostumbrados, ¿sí? Que el objetivo general está allí, los objetivos específicos están allí y algún día termina. Fíjense en cómo vamos armando la cadena de valor. Yo desarrollo, creo un poco que estamos hablando con ella ahora, ¿cierto? Yo desarrollo unos productos entregables que son los que me permiten a mí delimitar mis objetivos específicos, y desarrollo un objetivo general a través de los objetivos específicos. ¿Y cómo mido ese objetivo general? A través de un conjunto de resultados. ¿Y cómo se concretan esos resultados? Indicadores. ¿Ok? Porque aquí hay un sistema de indicadores. O sea, estos productos entregables tienen asociados unos indicadores de producto, y esto que está aquí como resultados tiene unos indicadores de resultado. O sea que cuando usted habrá terminado su objetivo general, cuando logre esos indicadores de resultado, y cuando tendré yo esos indicadores de resultado como un efecto de mis productos entregables. Eso es uno de los líos que yo permanentemente veo en los proyectos, sobre todo en los de regalías, que no hay una alineación entre los indicadores. Y esto debería de ser un proceso, es decir, cuando yo logro mis productos, ¿qué tendría que estar cumpliendo? Los indicadores de producto. Y esos indicadores de producto, ¿a qué me tendrían que llevar? A los indicadores de beneficio, que son los que están asociados ¿a quién? Al objetivo general. Y esos indicadores de beneficios o de resultados, ¿a qué me tendrían que llevar? A los indicadores de impacto. ¿Cuál es la diferencia entre esto, esto y esto? El tiempo, que era lo que les comentaba ahora. Esto tiene que ocurrir en el inmediato plazo, es decir, yo digo, ya terminé mi producto, entonces ¿qué me van a decir? Entréguemelo. Eso es inmediato plazo. Pero algunos de estos beneficios que están aquí ocurren probablemente en un corto y un mediano plazo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, entrego una planta de saneamiento básico. Los beneficios no ocurren estrictamente en el inmediato plazo. Pueden ocurrir entre el mediano, entonces ya la persona se enferma menos porque el agua está potabilizada, por ejemplo, o cierto tipo de enfermedades, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver en un cierto tiempo. ¿Ok? Esos son beneficios que se ocurren allí. Y luego el impacto, por ejemplo, lo que puede generar como impacto una planta de saneamiento básico en una comunidad, en un año, en 2 años. El tema es que siempre que se hacen estas propuestas, esto tiene que estar alineado. ¿Por qué? Yo me he encontrado casos como este, donde aquí hay unos productos entregables y, por ejemplo, asociado al objetivo general, hay un entregable que es un artículo de investigación.
Pero ese artículo de investigación no está conectado con estos entregables. ¿Qué le ocurre a usted? ¿Dónde se le acaban los recursos? Aquí. Aquí. Y usted no tiene el artículo de investigación. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que a usted le va a tocar poner tiempo adicional para poder escribir el artículo que usted nunca lo puso aquí alineado con el resto del proyecto. Cuando la lógica debería de ser eso, ¿cierto? Que yo termino esto aquí y al terminar esto aquí, ¿qué tendría que tener listo también? El artículo. Porque el proyecto se termina allí, el proyecto no se termina 2 meses o 3 meses después. ¿Ok? Esto es la cadena de valor de proyectos, en proyectos. ¿Por qué se le llama cadena de valor? Porque transforma unos recursos en un conjunto de beneficios e impactos. Ustedes ven, por ejemplo, hoy, si ustedes se acercan o están en el mundo de los proyectos de regalías, van a ver que cuando uno construye una propuesta de regalías, estos indicadores de impacto los propone ya el sistema automáticamente. La MGA te propone eso. ¿Por qué? Porque eso está amarrado a política pública. O sea, el Estado colombiano, ¿qué es lo que espera? Construir unos impactos en salud, en educación, en lo que sea, ¿cierto? Y con eso lo que hace es que desde la política pública afina unos recursos para conseguir eso. Entonces ellos lo asumen por default. O sea, uno tiene que, el sistema se lo coloca, pero esto sí es suyo. Todo lo que usted tiene que definir, todo lo que usted se está comprometiendo a hacer. Y es lo que tiene que ocurrir entre el inmediato y probablemente el corto o mediano plazo. ¿Cuál es el tema? Y ese es uno de los grandes vacíos que hay en el mundo de los proyectos. Que yo, ¿dónde termino yo mi proyecto? Aquí. En esto. Aquí se acabó el proyecto. O sea que estas mediciones, ¿qué pasa? Que se quedan sin hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, la universidad lleva años con el fondo para la financiación interna de proyectos, ¿cierto? Y algún día la universidad tendría que decir, oye, ¿y eso? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuál es el impacto de tener 5.000 millones de pesos de fondo para financiar proyectos de investigación? ¿O esto qué es? ¿Simplemente para financiarlos o por financiarlos o para qué? ¿Qué está pasando con eso? ¿Eso qué es? El impacto. Y esa es una de las debilidades que tiene el mundo de los proyectos. Nadie mide eso. Y resulta que buena parte de las decisiones de inversión se toman por estas promesas que uno hace acá. Porque usted promete eso. Usted promete unos beneficios, ¿cierto? Usted dice, no, esto va a generar estos beneficios, pero eso luego nadie lo mide. Entonces, ojo con eso, porque cuando uno entiende esto, uno se preocupa por ese tipo de cosas. O sea, vuelvo y les digo que hay un campo en el que yo me muevo que son los proyectos de desarrollo organizacional. Muchos de estos proyectos terminan con una serie de documentos que yo entrego. Y siempre, aunque no me lo piden, me comprometo, ¿cierto? Y les planteo un plan de implementación de esto. Porque si no, yo ya sé que eso va a terminar. Uno lo entrega, lo pone en el escritorio, se lo agradece, dice, ay, qué bueno, te lo agradecemos infinitamente, nos has transformado la vida, pero uno sabe que eso simplemente no va a trascender, que eso se va a quedar como un documento más. Y yo creo, lo entiendo como un principio de vida, que todos tenemos una responsabilidad social, especialmente cuando manejamos recursos públicos. ¿Ok? O sea, que a mí no me interesa simplemente hacer una cosa por hacerla, sino porque espero que eso tenga realmente elementos que ayuden a transformar esta sociedad, pues a que la cosa sea un poco mejor, como sea. ¿Ok? En fin, ¿esto qué es? Entonces, la cadena de valor de un proyecto. Entonces, yo les recomiendo eso. Cuando estén formulando proyectos, piensen, venga, ¿y cuál es mi propuesta de valor? ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Y esto es valor para quién? ¿A quién le genera valor esta inversión? A mí, claro que sí, porque me interesa, es un tema que a mí me gusta y tal, pero ¿y a quién más le interesa valor a eso? Una comunidad académica está chévere, ¿y a quién más le interesa, le genera valor eso? Ese es el tema de la propuesta. Esto ha ganado mucho terreno y muchas de las consideraciones de inversión hoy se hacen desde aquí. ¿Cuál es su propuesta de valor? Por eso les decía, hoy en proyectos, aparte de esas definiciones previas, les decía que entendemos los proyectos como propuestas de valor, de generación o de construcción de valor.
Vamos entonces a ir afinando temas de esto. ¿Qué es lo que hemos estado planteando esta tarde? Uno, que hay una situación actual, ¿qué es eso? Un problema, una oportunidad o una necesidad. ¿Ok? Y yo voy a convencer a alguien de que me dé unos recursos, ¿sí?, a través de los cuales yo voy a proponer una serie de productos que voy a entregar para transformar esta situación actual en una nueva situación. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí o qué? Esto ya lo que hemos dicho es lo que entendemos entonces por él. ¿Por qué? El proyecto. ¿Vale? Ya yo les decía que esto es lo que yo voy a configurar como proyecto, que es el que tiene un componente científico, técnico, etcétera, a través del cual vamos a construir una serie de productos y servicios que son los que su uso transforman esta situación actual, que es una situación insatisfactoria, en una situación satisfactoria. En un mundo académico, estos productos pueden ser de dos tipos, ¿vale? Uno, productos de apropiación social del conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay ahí? Pues los artículos, las ponencias, etcétera, 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 ¿vale? Y el otro son productos que estos comunidades, organizaciones, etcétera, los asumen y que son los que en últimas van a resolver. Bueno, entonces les estaba comentando esto, ¿cierto? Esto es lo que a todos nosotros nos gusta, ¿sí o qué? La investigación, la metodología, es donde discutimos y se nos llena el alma, así de entusiasmo y qué felices que somos y toda la cosa, ¿ok? Pero esto, que es muy muy importante y es lo que en últimas nos va a llevar a estos grandes productos que les decía ahora, ¿cierto? Como documento, lo que sea, apropiación social, o como productos que en algún momento voy a entregar a una comunidad. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que buena parte de esto, que es donde está nuestro conocimiento, no funciona porque le faltan dos cosas. Una es el componente de estructuración y gestión de proyectos. Yo siempre les insisto que a los profesores, en general a los investigadores, cuando hablan de proyecto de investigación, ¿cierto?, agarran proyecto de investigación y tachan la palabra proyecto y se quedan con la investigación. La del proyecto. Yo me interesa la parte de investigación. Pues una de las cosas que está demostrado, que es lo que le estaba comentando ahora rato, que hay un factor clave de éxito en los proyectos que se llama gerencia de proyectos, tener capacidades o habilidades para gerenciar los proyectos. Puede que ustedes de una manera directa no lleguen a gerenciar un proyecto, pero tienen que conocer eso qué significa. O sea, si yo voy a trabajar con alguien y esa persona es la que sabe del proyecto, si me trae un cronograma, pues que yo lo entienda, ¿cierto? Que yo entienda las lógicas que hay, aunque yo en mi vida vaya a hacer un cronograma. ¿Entienden? O un presupuesto. Puede que ninguno de ustedes se va a sentar a hacer un presupuesto porque eso es como poca categoría. ¿Sí? ¿Vale? Puede que no lo haga, pero tiene que entender cuál es la lógica que hay en un presupuesto, cómo se estructura, cuáles son los componentes de un presupuesto. ¿Ven? Porque en últimas, cuando alguno de ustedes queda como investigador principal o como director científico de un proyecto, usted es el principal responsable de lo que allí pasa o deja de pasar. Usted no puede en algún momento dado, por ejemplo, alegarle a alguien: no, es que eso, yo acaso sé de eso, esos son los de la vicerrectoría. Usted es el responsable. ¿Me entiende? Por lo tanto, yo tengo que entender eso, y ese es un poco lo que significa esto que está puesto aquí. Vuelvo y les digo, este es un factor clave de éxito en proyectos. ¿Qué quiere decir? Que buena parte de los proyectos no llegan donde tienen que llegar porque hay una ausencia de gestión. Hay una ausencia. Por ejemplo, la universidad les dice a ustedes: venga, ese proyecto usted tiene que preparar el pack de ese proyecto. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso? Y los que no son de la URIN, ¿no? Ni idea, ¿sí o qué? Y sin embargo los proyectos han tenido que hacerlo.
¿Por qué? Porque el sector público funciona sobre presupuestos anualizados y no puede mover un solo peso que no esté presupuestado. Entonces no es como el sector privado, ¿cierto? El sector privado, un gerente o lo que sea, le da la gana y cambia lo que le da la gana cuando le da la gana. En el sector público no es así. Las instituciones públicas funcionan por presupuestos aprobados. Incluso aquí estamos en octubre. Mañana la universidad la contratan para hacer un proyecto de 1.000 millones de pesos. El rector tiene que llevar a Consejo Superior, ¿sí?, una edición presupuestal de eso, porque si no, no lo puede ejecutar. Y a veces uno dice, no, es que esta universidad, que aquí no se puede trabajar, no sé qué. Esa es la ley pública de presupuesto, o sea, nos gusta o no nos gusta, así funciona el sector público. Esa es parte de las lógicas que yo les digo, uno tiene que entender. Puede que yo no las haga, pero las tengo que entender. ¿Cómo funciona eso? Eso tiene que ver con esto, miren. Ya les decía, muchos de los problemas, hay unas curvas que ya están demostradas, ¿cierto? De los problemas que ocurren en los proyectos, ocurren por la forma pésima con que quedan estructuradas las propuestas. Por ejemplo, Colciencias en el tema de regalías del fondo de CTI andan un lío con eso, porque se siguen aprobando proyectos de regalías pésimamente estructurados. Y ya en tiempo de ejecución, si usted alguno ha pasado por ahí, se da cuenta el lío tan horrible en ejecución cuando una cosa quedó mal estructurada. Y peor en un sistema de lo público que es completamente inflexible, o sea, el sistema es inflexible como tal, está definido de una manera inflexible. Entonces, si en regalías dijo que necesitaba un ingeniero de sistemas, expertos en redes, no sé qué, y usted en tiempo de ejecución dice, uy, no es un experto en redes, es en yo qué sé. Usted no puede ir cambiando eso como que, ay, que venga, entonces contratémoslo así, porque, ¿entiende? Porque es un sistema que es inflexible. Entonces, si el sistema que es inflexible, a eso le sumamos nuestra incompetencia en la estructuración de estas cosas y la ausencia de capacidades en gestión, pues ahora sí que estamos... Esa es parte de la intención con estos cursos, ¿cierto? Que ustedes tengan todas estas herramientas, las entiendan, comprendan cómo funciona todo esto, y yo estoy seguro, miren, se lo digo en primera persona, les va a ayudar a que esto sea mucho menos tenso, porque se vuelven los proyectos un desgaste horrible para todo el mundo. Para todo el mundo, no solamente para los investigadores y esto, sino para todos los actores que están involucrados con eso. El otro elemento, fíjense, primera cosa, esto, ¿no? El componente científico-técnico, que no la discusión, se supone que sabemos de lo que sabemos, ¿cierto? Ya estamos trabajando en esto, y esto es una cosa que en este curso vamos a trabajar, esta segunda parte. Hay montado otro curso que es el tema de estructuración que les decía, el que se dio el semestre pasado. Y un tema que se le ha sumado a esto es el tema de la gestión del cambio. O sea, sobre todo para proyectos de un cierto tamaño, ¿cierto? Que incluyen comunidades o organizaciones, etcétera. Está demostrado que muchos de estos productos que se entregan no funcionan porque no están acompañados de gestión del cambio. Es el tema de la gestión del cambio. Si estos proyectos no están acompañados de eso, entonces muchos de estos proyectos terminan entregando unos productos que ni fu ni fa, ¿vale? Que no tienen impacto y luego no producen los beneficios que se esperaba, no producen el impacto que esperaba, y a algunos que tenemos alguna sensibilidad sobre eso, pues hasta nos da un poco de frustración, ¿cierto? Porque uno dice, caray, se ejecutó, ¿vale? ¿Eso a qué nos ha llevado? Eso nos ha llevado a que en los proyectos presupuestamos recursos para la gestión del cambio, ¿ok? Y esa gestión del cambio tiene que ver con cosas como comunicaciones y cosas de ese tipo. Yo en proyectos de cierto nivel siempre ahí incluyo 1 o 2 comunicadores y personas que me van a ayudar con esto, para evitar eso, que terminemos entregando los productos, los entregamos, se liquida el contrato, ¿cierto? Nos vamos todos contentos y ya, pero eso no funciona, no prospera y se quedan unos documentos más de los N documentos que se terminan entregando.
Esto es la lógica hoy por hoy también, esto que hablamos ahora de la cadena de valor, esto es la forma como finalmente hoy se concreta un proyecto. Y entonces uno, ¿qué es lo que ve? Que un proyecto en estos tiempos son como especie de unos hilos que se entrecruzan. Un hilo, que es el hilo central, es el componente técnico científico, ¿cierto? Eso es absolutamente necesario, que se espera que tenga una calidad importante, lo que sea. Pero esto tiene que estar acompañado, por un lado, de todo el tema de estructuración y gestión del proyecto, para garantizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gestión? Que si usted el 20 de octubre necesita ir a Medellín, no esté el 19 de octubre peleándose con todo el mundo para que le consigan un tiquete porque usted mañana tiene que ir a Medellín. ¿Me entienden? ¿Eso dónde se origina? En la ausencia de gestión. Ausencia de gestión. Y todos los que trabajamos aquí abajo pensamos que comprar un tiquete, ¿cuál es el lío con eso, hombre? Pero si ustedes conocen la parte pública con eso, se dan cuenta de que usted, profesor, no puede ir de aquí a Palmira si no hay un documento público que lo respalde, porque usted está contratado para que trabaje aquí en Meléndez. Y si usted se va para Palmira y le pasa algo y no hay un documento que diga este señor o señora o lo que sea está habilitado para ir a Palmira, ¿qué va a pasar? Que las aseguradoras y demás van a decir: esa persona no estaba en el sitio de trabajo. ¿Ok? Vamos a mirar entonces algunas ideas sobre los diferentes tipos de proyectos que maneja uno en este mundillo. ¿Por qué es importante esto? Antes de explicárselos, porque yo, una de las cosas que también insisto es que la gerencia de proyectos en general, ¿qué es? Pues es una caja de herramientas. ¿Ok? Es una caja de herramientas. Entonces esas herramientas son más o menos útiles dependiendo del tipo de proyecto que yo me esté moviendo. ¿Estamos? O sea, pueden haber algunas herramientas que son como una especie de llave universal, ¿sí o qué? Pero una llave universal de esa no la puedo usar yo de martillo. Bueno, hay quien la usa de martillo, ¿cierto? Pero no es lo correcto, ¿sí? Entonces, vamos a mirar eso. Aquí les voy a mostrar algunas clasificaciones de esto. Esto es un gráfico de un profesor español que me parece a mí resume bastante bien una óptica de lo que son los tipos de proyectos. Él por acá tiene los grados de libertad y acá tiene los riesgos. En la medida que yo voy bajando, los riesgos se van incrementando. ¿Riesgos qué quiere decir? Riesgos, ustedes saben, siempre los riesgos están asociados a la incertidumbre, ¿cierto? Es decir, entre más incertidumbre también mis riesgos se hacen mayores e incluso de más impacto y tal. Entonces, en la medida en que yo voy bajando aquí, esa incertidumbre se incrementa. Y los grados de libertad tienen que ver con la precisión temprana de los productos que yo me puedo comprometer a entregar. ¿Ok? Entonces, miremos estos dos extremos. En este extremo que tengo yo, una organización cualquiera, la Universidad del Valle. ¿Qué quiere decir eso? Que esta Universidad del Valle tiene definido en qué trabaja y cómo trabaja. ¿Qué pasa si mañana llega un rector y dice: ole, yo veo que aquí a la gente le gusta mucho la salsa y son muy rumberos, montemos una discoteca? Pues se va a armar un lío, ¿cierto? Puede ser una buena idea, pero se va a armar un lío. ¿Por qué? Porque eso no es misional para la organización. O sea, eso no está dentro del objeto o de la esencia de la organización. Ese objeto, esa misión le pone límites a la organización, cualquiera que ésta sea. ¿Vale? O sea, hay unas definiciones que tiene que respetar. ¿Qué hace eso? Eso hace, ¿cierto?, que sus riesgos sean menores, pero tampoco tiene grados de libertad, que era lo que yo les decía. ¿Sí? Es decir, la universidad se tiene que inventar y reinventar en lo que le resulta misional. Se tiene que inventar y reinventar en la forma de hacer docencia, en la forma de hacer investigación, en la forma de hacer extensión, que es lo misional para la institución. ¿Vale? Pero entonces sus riesgos disminuyen, pero sus grados de libertad también disminuyen. ¿Qué pasa en el otro extremo? Aquí tenemos la investigación básica, los profesores que hacen investigación básica. Es donde hay muchísima incertidumbre. ¿Por qué la metodología de investigación científica es tan precisa, tan útil para la investigación básica?
Porque es la mejor manera que hemos descubierto los seres humanos para afrontar la incertidumbre. Yo siempre pongo esa idea, que yo no sé si eso ocurrió así, ¿cierto? Pero me imagino que Newton estaba ahí parchado y se venía, es que no puedo dormir, yo no sé qué es lo que pasa, por qué los cuerpos caen, ¿cierto? Ahí está tomándose un café y dice, no, es que no entiendo por qué los cuerpos caen. ¿Por dónde empezó Newton? Pues por hacerse esa pregunta, ¿sí o qué? ¿Cuál? ¿Por qué los cuerpos caen? ¿Por qué yo suelto esta cosa y no se va para arriba, se va para un lado? ¿Por qué cae? Y eso en la investigación básica es así, ¿cierto? ¿Por qué estos peces migran yo no sé cómo? ¿O por qué estas aves no sé cuál? ¿O por qué estos árboles les pasa? Esas son preguntas que se hacen los de investigación básica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y era lo que les comentaba antes. ¿Ellos qué hacen? A Newton dijo, a mí me parece que tiene que haber fuerzas. O sea, tiene que haber alguna cosa, una fuerza que jale esta cosa para abajo. Y se dedicó, todo el mundo cree en la metáfora que estaba sentado y pon, y dijo, ay, ya sé, la fuerza igual a G, no sé qué, dividido. Eso no es verdad, ustedes saben que se echó muchísimos años para poder llegar a eso. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí en la investigación básica, la metodología de la investigación científica es completamente válida por la incertidumbre tan alta que hay allí. Entonces es muy útil empezar con esa pregunta de investigación y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que les decía ahora. Fíjense, los riesgos de no llegar a nada es muy alto. ¿Y cómo tiene resuelto eso la investigación, la metodología de la investigación básica? Lo que hablábamos ahora, apropiación social del conocimiento. Si yo tengo una hipótesis y me funciona, ¡oh! Y si la hipótesis no funciona, ¡oh! También. Y todo el mundo se lo agradece, ¿sí o no? Porque otros investigadores dicen, ah, bueno, ya por ahí no nos metemos. Sí, nos ahorra tiempo. O sea, el sistema se enriquece con eso que usted publicó. Eso funciona aquí y es la forma interesante como se maneja esa incertidumbre. Por eso se hace este riesgo de no llegar a ninguna parte, se hace manejable a través de la metodología de investigación científica, y la flexibilidad también es muy alta. Eso es parte de las dificultades que tienen los profesoras que trabajan en investigación básica cuando se mueven a estos linderos, porque acá ya no tienen esa flexibilidad, ya no tienen esos grados de libertad. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a subir por esta curva? Lo primero con lo que me encuentro es con los proyectos de I+D+I. Aquí está la investigación básica, esta es la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de esos tres, pero así a priori, para que adelantemos un poquito. Una de las cosas que distingue la investigación aplicada es el desarrollo de patentes, ¿sí? Es decir, una de las características fuertes de la investigación aplicada es que yo no tengo una solución al problema, pero tengo una buena aproximación de algo que puedo patentar, que aplicado de una cierta manera me puede resolver un problema. ¿Cuántas patentes tiene la Universidad del Valle? 52 concedidas. Eso, 52 concedidas. Nosotros no vivimos en un país de cultura de patentes, eso es relativamente nuevo, a diferencia de los gringos, que ellos tienen una cultura de patentarlo todo. ¿Por qué? Porque a diferencia nuestra, que hacemos mucha investigación y la hacemos por hacer la investigación, ellos en mucho hacen investigación amarrada a problemas, es decir, con la intención de resolver problemas, no simplemente con la intención de hacer investigación. Yo no estoy diciendo que eso es bueno, que eso por eso que esos gringos se suicidan temprano, yo no sé nada de eso, ¿vale? Estoy diciendo que hay una diferencia cultural entre unos y otros. No sé si vieron una serie por ahí que estaba la otra vez, creo que era en Discovery, que mostraba individuos que habían patentado cosas, y una de las que más me llamó la atención a mí fue el que patentó los cartoncitos para agarrar los vasos de café, porque él contaba que un día se subió en el carro de él, ¿cierto? Y ¡poc! Se echó el café encima porque estaba caliente y toda esa cosa, y dijo, esto no puede ser así, y se agarró a trabajar con un hermano, diseñaron el cartoncito, se lo vendió a Starbucks, algo así, y el tipo hoy es completamente millonario con sus cartoncitos, porque le vendió la patente a Starbucks. Eso es una cultura diferente,
¿vale? Pero eso es lo que está amarrado a cuando nosotros hablamos de investigación aplicada. Por eso cuando nos movemos de la investigación básica a la investigación aplicada, una de las cosas que tendría que estarse pensando como productos posibles son posibilidades de patentar soluciones a problemas. ¿Vale? ¿Qué caracteriza el desarrollo tecnológico? Vamos a ver que hoy en Colombia se distingue el desarrollo experimental del desarrollo tecnológico. El desarrollo experimental todavía está muy pegado a la investigación básica. Pero en general, especialmente el desarrollo tecnológico, se caracteriza porque se entregan prototipos. Una de las cosas que caracteriza a la investigación, al desarrollo tecnológico, es que yo me comprometo y entrego un prototipo. Es una solución que funciona, que ya no es una patente, que puede funcionar, que está en un papel, un diseño que está en un papel. Ahora es una cosa que ya yo la tengo y le digo, ya, pruébela, y verá que funciona. ¿Ok? Esos son prototipos. Y la innovación, que sí tiene una característica muy fuerte, es que yo desarrollo cosas que se apropian en el mercado. Eso es una innovación. Por eso hay una diferencia muy grande entre un artesano, por ejemplo, alguien que desarrolla cosas artesanales, y alguien que es innovador. El que hace innovación siempre está pensando en el mercado. ¿Quién me va a comprar esto? ¿Sí? Y no la manillita que yo hago y me siento en San Antonio, venga cómo le cae bonita, no. Eso no funciona por aquí cuando hablamos de proyectos. ¿Cuál es el lío con esto? Fíjense que como yo me muevo hacia acá, mis grados de libertad se reducen. ¿Eso qué quiere decir? Y ahí es donde empiezan a aparecer los riesgos, ¿cierto? Que si yo hago una propuesta y yo digo, yo me comprometo a entregar una patente, ¿qué hace quien le va a dar la plata para hacer eso? ¿Dónde está mi patente? No, eso, mira que eso al final no salió como pensaba. Pues te metes en un lío mayúsculo, ¿vale? O un desarrollo tecnológico, lo que sea. Y luego están los proyectos de construcción de cualquier sistema, el que sea, cualquiera que este sea, un edificio, software o lo que sea. Cosas que yo voy a entregar y que se pueden evidenciar de una manera muy concreta. Estos tienen menos grados de libertad, pero también los riesgos se reducen. Con esto que les estoy contando yo, que vamos aquí a trabajar cosas, herramientas que están diseñadas para trabajar muy fuertemente aquí, en este tipo de proyectos y en proyectos de I+D+I, pero mucho menos acá. O sea que si mi proyecto es un proyecto de investigación básica, allí hay unas lógicas que son diferentes a este tipo de proyectos que era el que yo les comentaba. Por eso, y eso cuesta mucho. Yo he visto algunos proyectos de regalías, por ejemplo, que los proponen en fase 1, ¿cierto? Que son proyectos de investigación básica. Y un investigador, alguien de investigación básica, puede echarse 2 meses sin hacer nada, incubando la idea. Y es verdad. Y de pronto se sienta y en una tarde, ¡pum!, resuelve un montón de cosas. Eso es muy propio de la investigación básica. Es decir, donde la persona como que va madurando cosas y cómo le voy a hacer. Pero cuando yo me muevo hacia acá, usted no puede resolver eso faltando un día para entregar el informe. ¿Por qué? Pues porque no le va a alcanzar el tiempo. Así de fácil. O sea que tiene unas lógicas que son completamente diferentes. Primera aproximación. La segunda aproximación, quiero contarles esto es muy importante, si no lo conocen, que ustedes lo conozcan, porque es lo que plantea la norma, la política pública hoy en CTI en este país. Esto es lo que Colciencias reconoce básicamente como este tipo de proyectos. Y el de Colciencias, todo el sistema lo ha asimilado, ¿cierto? Obviamente saben que Colciencias es la Secretaría Técnica del Fondo del CTI, el Sistema General de Regalías. Entonces, marca mucho la política pública en CTI lo que Colciencias propone. Independiente de que usted esté o no esté de acuerdo, a usted le parezca o no le parezca, a nadie le importa. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión? A nadie le importa. Por eso es importante que uno esté enterado de estas cosas. ¿Qué dice Colciencias que es el propósito, la razón de ser de la investigación básica? Generar nuevo conocimiento. En eso coincidimos, ¿sí o qué? ¿Qué es lo que propone la investigación básica? Ya lo discutíamos ahora, generar nuevo conocimiento. Fíjense que aquí este nuevo conocimiento es un conocimiento, a ver, les voy a preguntar para despertarlo. Hablamos ahora que en cualquier caso un proyecto es una propuesta de valor, ¿sí o qué?
¿Quién reconoce el valor de una propuesta de investigación básica? La comunidad académica. Por eso tenés unos pares, ¿cierto? Y son tus pares los que dicen, ya está hecho. ¿Me entiendes? Pero alguien en esa comunidad va a reconocer el valor de lo que estás proponiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí la única presunción que hay es esa. Vamos a hacer una investigación para generar nuevo conocimiento. ¿Y quién valora ese nuevo conocimiento? Tus pares. ¿Sí? Tus pares. ¿Y qué es lo que se está proponiendo ahí entonces como resultados? Pues nuevo conocimiento de fenómenos, hechos observables, nuevas teorías de investigación fundamentadas y sustentadas, o verificación y validación de teorías ya existentes. ¿Sí? Incluso por aquí, uno, por ejemplo, aquí puede reconocer los proyectos de pregrado, los proyectos de maestría, los proyectos de doctorado, porque de alguna forma hay unas relacioncitas aquí con esto, puesto aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo me muevo, cierto, a la investigación aplicada? Ah, y ahí se le agrega un elemento. ¿Cuál? Que no solamente me interesa generar nuevo conocimiento, sino que es un nuevo conocimiento orientado. Aquí aparece ese elemento que le mencionaba antes, de que yo aquí me puedo quedar en el modo 1 de investigación por sécula seculorum. Lo único que tengo es que tengo una comunidad académica, ¿cierto?, con la que yo me relaciono, y que en algún momento pueden decir, bueno, ¿y vos qué es lo que estás diciendo? Porque eso ya está superado, por ejemplo. ¿Sí? O me muevo acá, y cuando yo me muevo acá, como ya a esto le aparece un apellido, que es un objetivo práctico, entonces es donde me va a llevar, probablemente al modo 2 o al modo 3 de investigación. Es decir, que ya yo tengo que ir a buscar problemas o necesidades o lo que sea en entidades que trascienden mi propio ámbito. ¿Sí? Y eso yo en ciencia me imagino que es muy diferente, pero en ingeniería, por ejemplo, en ingeniería, si uno quiere hacer una investigación que trascienda, tenés que ir a la calle. Tenés que ir a la calle. O sea, conectarte con los sectores y reconocer los problemas que hay ahí en los sectores. Si no, pues te quedas dándole vueltitas a temas refritos, ¿cierto? No le voltea por una arepa, ¿no? Ya no le habrá que voltear por el otro lado. ¿Ok? ¿Qué se espera entonces aquí en la investigación aplicada? Nuevo conocimiento, ¿cierto?, que aporte la solución total de una necesidad, un problema, la verificación y validación de investigaciones ya existentes y la generación de una base de conocimiento para un sector de aplicación. ¿Ok? Aquí hay un paso que nos mueve a todos hacia nuevos linderos, nuevas exigencias, van más allá de los límites que habitualmente se pone uno como investigador. Y aparece luego dos tipos de desarrollos. Conciencia, esto es relativamente nuevo en Conciencias, que separó el desarrollo experimental del desarrollo tecnológico. Hasta hace unos 2-3 años hablábamos solamente del desarrollo tecnológico, pero un reclamo de toda la comunidad académica empezaron a insistir en eso, y ellos separaron el desarrollo experimental del desarrollo tecnológico. O sea, esto sigue estando muy cercano a todo el tema de investigación básica y aplicada. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que pretende el desarrollo experimental es la validación de conocimiento ya generado. ¿Por qué? Por la investigación básica y la investigación aplicada. ¿Y qué es lo que se espera entonces como resultados? Análisis y evaluación de la utilidad de los productos y procesos, generación de nuevos productos, generación de nuevo conocimiento que permita un futuro desarrollo. Pero cuando yo me muevo de aquí a acá, hay una diferencia ya muy grande. El desarrollo tecnológico tiene unas exigencias muy diferentes del diseño experimental o del desarrollo experimental. Fíjense, aquí ya ese conocimiento que ya existe o preexiste tiene que materializarse en prototipos, plantas piloto, modelos, etcétera. Ya no es la discusión del tema del conocimiento como conocimiento, ¿cierto?, sino que es un conocimiento que se tiene que concretar. ¿Ok? Ahí, si ustedes se van a regalías, van a ver que eso está clasificado así, y dependiendo de estas clasificaciones
¿Cuál es el, a ver si ustedes, alguno lo ha pillado por ahí? ¿Por qué yo tengo que saber de qué tipo es mi proyecto cuando yo, por ejemplo, presento un proyecto a regalías o a una fuente de este tipo? Primero el alcance y segundo los recursos, ¿cierto? Porque el alcance tiene amarrado los productos. Pero cada una de estas cosas delimita los recursos que son financiables. ¿Sí? Entonces, si estás hablando de un proyecto que es de investigación básica, hay unos elementos que se financian. Pero si te vas, por ejemplo, a desarrollo, al desarrollo tecnológico, hay otros que no necesariamente coinciden con los primeros. ¿Sí? Y allá te ponen otras reglas de juego y te dicen, ve, aquí solamente le financiamos esto. ¿Vale? Y eso es la importancia que tiene que yo sepa en qué mundo de mi proyecto estoy metido. Desarrollo tecnológico. Y luego viene el tema de innovación. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando en general de 4 tipos de innovación, pero por ciencias hay una que la resume en innovación organizacional. La innovación de productos, la innovación de procesos y la innovación organizacional. ¿Qué incluye la innovación en mercados? Aquí lo que se espera que usted entregue es otra cosa. Ya no sirve la plantita prototipo. ¿Ok? Ya le van a exigir otro tipo de resultado. ¿Qué es lo que hace la innovación? Productos o servicios mejorados, ¿cierto? Nuevos o mejorados para un cierto sector. Una cosa que es clave cuando uno habla de innovación y es el tema de mercado. O sea, yo tengo en la mano una innovación cuando hay un mercado que está dispuesto a adquirir eso que yo he desarrollado. Solo allí. Ahí tengo innovación. Pero es exclusiva, depende siempre exclusivamente del mercado. Sí. Y tú puedes innovar en un proceso acá experimental, ¿cierto? Pero si eso no tiene una proyección hacia el mercado, en estos términos de financiación, no se reconoce como una innovación. Se reconoce como una... Por eso aquí la innovación está muy amarrada a los sectores productivos, por ejemplo, o incluso sectores sociales, ¿cierto? Porque yo puedo hacer innovación en el sector social, ¿sí? Pero se reconoce como innovación porque hay un mercado. Un mercado no necesariamente es alguien que pone plata y me lo compra, sino que hay unos beneficiarios que lo asimilan, lo asumen, ¿vale? Y que transforman su forma de vivir y su forma de hacer las cosas, ¿vale? Entonces está la innovación de productos, la innovación de procesos y la innovación organizacional. Y aquí tienen unos resultados. Recuerden que esto yo se lo voy a mandar, no se lo mando ahora al hospital para que lo tengan por ahí, si quieren echarle una mirada. Entonces ahí está la innovación de procesos, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados? Reducción en tiempos de respuesta a las necesidades de clientes, consumo de materias primas y energía, costos, mano de obra, diseño, mejoras de flexibilidad de procesos, etcétera, etcétera. Y organizacionales, yo me muevo mucho aquí, es el incremento de habilidad para adaptarse a cambios en la demanda de los clientes, incremento en la eficiencia, rapidez de cadena de suministro, desarrollo de nuevos métodos de relacionamiento, etc. ¿Ok? Son productos de proyectos de innovación. Tengo que advertirles que este es un resumen de resumen. Si ustedes se acercan a regalías, a ver, los que trabajan con regalías, ¿cuántos tipos de proyectos reconoce regalías? ¿De proyectos? ¿Ah? 10 tipos de proyectos, y voy a mandar la guía porque hay una guía también que aparece simplemente para, aunque no vayan a terminar nunca en un proyecto de regalías, eso es la política pública de CTI en Colombia. Vuelvo y les digo que a uno le guste o no le guste, es la política de CTI en Colombia. Entonces aparecen identificados 10 tipos de proyectos y en cada uno de esos hay unos subtipos, ¿sí? Que se clasifican por ahí con unos subtipos. Los productos y servicios que usted está entregando, ¿sí? Es decir, los productos y servicios que se van a construir aquí entran en operación. Ya, si es la comunidad, entonces la comunidad se apropió de la cosa y ya lo usa y tal, o sea, eso que usted entregó entró en operación, ¿vale? O es la organización lo tomó y lo puso en operación. Pero esto, ¿qué pasa cuando lo bajamos a un nivel mayor de detalle? Entonces encontramos que hay 4 grandes etapas aquí. La primera etapa es la que se conoce como etapa de identificación de los problemas o las necesidades de la oportunidad, la preparación de una alternativa al menos de solución, la fórmula y la evaluación de esa alternativa de solución. ¿Ok?
Todo esto es lo que antes yo les decía, se llama también ¿qué? Estructuración, ¿se acuerdan? O preparación. Entonces estructuro una solución a un problema, una alternativa de solución a un problema, o preparo una alternativa de solución a un problema. Esto es la primera gran etapa. ¿Qué pasa con esta línea punteada? Este es el momento en el que yo paso de tener una propuesta de valor, una propuesta de solución, a tener ¿qué? Un proyecto. Porque quien va a financiar me dice, sí, hágale. Con la advertencia que ya les había hecho, ¿cierto? Que hasta que no tengo acta de inicio, no hay proyecto. ¿Vale? Pero ya digamos que yo ya pasé del ambiente de estar preparándole una propuesta de solución a un problema a tener proyecto. En concreto, ¿por qué tengo proyecto yo en ese momento? ¿Por qué tengo yo proyecto aquí, en esta línea? Porque tengo recursos asignados. Yo, mientras que no tenga recursos asignados, eso es un cuento. ¿Vale? Es un cuento. Tengo proyecto cuando tengo una aprobación de recursos. Ya tengo aprobados los recursos para hacer eso que yo propuse que iba a hacer. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando ya tengo proyecto? Entonces viene una segunda etapa, que es la etapa de organización y planificación. ¿Qué es lo que uno encuentra en la inmensa mayoría de proyectos? No aquí en la Universidad del Valle, en el mundo de los proyectos. Y me he encontrado con proyectos de organizaciones muy grandes, de muchísimo valor, que hacen una cosa, y es que se brincan esto, es decir, pasan de todo el ejercicio de preparar unos documentos para que alguien los apruebe a ejecutar. ¿Entienden? A ejecutar. Es decir, que usan para ejecutar esta información, y esta información usted la preparó fue ¿para quién? Para el financiador, para que el financiador se entere de qué es lo que usted tiene pensado hacer y usted lo convenza, ¿cierto? Y cuando usted lo convence, el financiador diga, hágale papá. ¿Sí? Pero eso no le sirve a usted para orientar la ejecución. Esto le sirve a quien aprueba para ejecutarlo a usted, no para orientar la ejecución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preparar una documentación, que es la que vamos a ver a partir de la próxima clase, ¿cierto? De cómo se organiza el proyecto y cómo se planifica lo que estábamos hablando, el alcance, ¿sí? El tiempo, los recursos. ¿Para qué? Para la ejecución, para poder hacerle seguimiento y control a la ejecución. Si yo no tengo esta planificación, yo no le puedo hacer seguimiento y control. ¿Sí? Es que todo el proyecto se vuelven imprevistos, y eso es una cosa horrible para todo el sistema, es horrible, para todo el sistema. Es lo que... Y finalmente viene la etapa de cierre, que era lo que hablábamos ahora rato, ¿cierto? De un cierre con formalismos plenos, es decir, que yo cumpla con todo lo que se requiere. Miren, estas cosas son muy delicadas. Yo contrato a alguien en un proyecto y se me olvidó el acta de liquidación del contrato. Y llega a Contraloría después y muéstreme todos los contratos. Y resulta que hay uno que no tiene acta de liquidación. Ustedes vieran, ahí mismo le ponen un hallazgo. ¿Entienden? Con una cosa que no tiene razón de ser, es decir, que me pongan hallazgos pues por cosas que carajo, no tengo ni idea cómo se hacía, ¿cierto? Pero una cosa que tengo yo que saber que hay que hacerla, pues no. Entonces eso es lo que se pretende con el cierre. Finalmente, ¿qué es lo que muestra esta curvita que está aquí? Esto es lo que se espera que sea el esfuerzo y que está cuantificado por acá en unos porcentajes. Es una guía, es un punto de referencia nada más. Si yo voy a estructurar un proyecto, una propuesta de solución a un problema que yo estimo que puede costar 100 millones de pesos, eso puede costar alrededor más o menos del 5% de esos 100 millones de pesos estructurar esa propuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que estructurar esa propuesta puede costar alrededor de 5 millones de pesos. ¿Ese porcentaje es recurso? Sí. No tiempo. No, no es tiempo. Son recursos que tienes que dedicarle a la... ¿Ok? Entonces fíjate esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque es un tip, es una guía. A mí, por ejemplo, me llama alguien y me dice, vea, Gerardo, es que vamos a hacer esto y esto, y ¿cuánto cobra? Yo hago estas cuentas.
¿Me entienden? Yo ya sé, yo digo, ¿y cuánto puede costar eso? ¿Tanta plata? Yo digo, o sea, yo necesito, por ejemplo, esto que les decía, si es una propuesta que puede, su presupuesto puede estar alrededor de 100 millones de pesos, yo necesito 5 millones para estructurar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente voy a tener que contratar gente que me ayude con cierto tipo de cosas y puede costar alrededor de 5 millones de pesos. ¿Cuál es uno de los líos fuertes que hay aquí? Primero, que eso no se presupuesta. ¿Sí? No se presupuesta. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted lo hace en los ratos que le quedan por ahí. ¿Sí? Eso tiene un costo altísimo. Miren, pónganle, vamos a hacer unas cuentas alegres, ¿no? 5 millones de pesos, supongamos, para facilitar los cálculos, que voy a hacer un cálculo sobre 50.000 por la hora. ¿Vale? O sea que eso implica 100 horas de trabajo. Si estoy contando 50.000 por la hora, 100 horas de trabajo. Si yo pudiese hacerle una dedicación de tiempo completo a eso, ¿sí? ¿Eso qué querría decir? Que como en 15 días más contados, con dedicación de tiempo completo, ¿cierto? Las 8 horas formales, yo tendría que tener la propuesta estructurada. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que suele pasar? Que usted esas horas, no es verdad que se las dedique las 100 horas. ¿Usted qué es lo que hace? Usted dice, hoy es martes, ay, ¿verdad que tengo que presentar la propuesta? Y ahí se sienta, ¿cierto? Y le trabaja 3 horas. Y mañana llega a las 8 de la mañana y dice, cuando llega le dice, no, mira que no te has presentado el informe. ¡Ay, el informe! Y no sé qué. Y entonces usted se sienta a hacer el informe y dejó aparcado eso allí. ¿Sí? Pero el próximo lunes se acuerda que llega la hora de la convocatoria y no tiene la propuesta lista. Y vuelve y ¿saben qué es lo que pasa eso? Que esas 100 horas, primero no las va a completar y segundo va a entregar un documento que es muy frágil. ¿Por qué? Porque el cerebro cada vez que se meta en el cuento se resetea. O sea, el cerebro no es que yo dejé hoy aquí y el lunes arranca donde dejé. Eso no es verdad. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿cierto? Que incluso el lunes digo, uy, El lunes de Santa dice, pero usted me dijo que lo quitara. ¿Sí me entendés? Eso nos pasa por esa ausencia. Entonces, este 5% es un 5% que ya está demostrado. O sea, esto no es una información estadística que se ha levantado permanentemente y que la tenemos ya como referencia a los que estamos trabajando en proyectos. Por eso, una de las cosas que esto va en contravía a este tipo de cosas es que ya está demostrado que yo no puedo tener más de 2 proyectos abiertos simultáneamente. O sea, si yo trabajo en 3, 4 proyectos abiertos al mismo tiempo, en ninguno avanza. Eso ya está demostrado. O sea, a diferencia de los pulpos, que hasta donde yo sé, los pulpos tienen sistema nervioso, cerebro en todas las patas, ¿cierto? Eso es lo que yo sé, pero el otro día lo vi en Discovery, no sé, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros tenemos un cerebro que está puesto acá arriba, o sea, el resto del cuerpo son puros sistemas nerviosos, pero ellos tienen cerebro en las patas, o sea, ellos pueden atacar 8 cosas al mismo tiempo porque tienen cerebro en cada una de sus patas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando yo voy a estructurar una propuesta de esta tengo que organizar el tiempo para que eso se formalice así. ¿Me entiendes? O sea, que yo pueda tener un nivel de concentración en la estructuración de la propuesta. ¿Qué? Primera cosa. Segunda cosa. Otra cosa que ocurre muy a menudo es que en las propuestas no se dejan recursos para esta planificación. Vamos a ver esto. Que esto cae dentro de un componente del presupuesto que son los costos indirectos. Porque en los civiles se gastan muchos recursos cerrando un proyecto. Remoción de escombros, liberar de no sé qué, y eso vale mucha plata. En general, los cierres de los proyectos cuestan. Es lo que yo les decía a ustedes, que una cosa es lo que cuesta y otra cosa es cómo está financiado. A uno le parece que los cierres aquí, por ejemplo, de un proyecto de convocatoria interna no cuesta porque eso le toca hacerlo a la coordinación administrativa de la facultad, a Luz Estela ya en la vicerrectoría. Si eso le cuesta, lo que pasa es que está financiado porque esas personas están en la nómina de la universidad. Pero cuesta unos recursos, eso hay que unas formalidades que cumplir para poder cerrar todas esas cosas. Y eso es lo que todos tenemos que cuidar, porque ya recuerdan lo que decíamos desde un principio. Los recursos por definición son limitados. La universidad no tiene recursos infinitos. ¿Sí?
Bueno, compañeros y compañeras, recuerden que la lucha continúa, ni un paso atrás. ¿Cierto? Nos vemos el jueves a las 7 de la